No te compraré esas pastillas caras, muérete de una vez. El grito rebotó contra los estantes de vidrio y las cajas de vitaminas, cortando el murmullo de la tarde como una navaja afilada. Soy Soledad, tengo 72 años y mi mente siempre ha funcionado como un compás de dibujo técnico. Trazo límites precisos y jamás me desvío de la línea. Lo que mi nieto ignoraba mientras el eco de su voz todavía flotaba en el aire era que el techo bajo el que me insultaba y el suelo que pisaba con tanta arrogancia llevaban mi nombre en los registros desde hacía 3 décadas. El silencio que siguió a su exabrupto fue absoluto, denso, casi tangible. En un local comercial, el sonido de fondo es una constante. El zumbido de los refrigeradores de bebidas, el pitido de la caja registradora, el roce de las suelas de goma contra las baldosas de cerámica blanca, el suave murmullo de las conversaciones privadas sobre dolencias y remedios. Todo eso se detuvo en un instante. Mi mente, entrenada durante 40 años como dibujante técnica para planos estructurales, procesó la interrupción del sonido no como una ofensa emocional, sino como una anomalía en un sistema ordenado. Observé la onda expansiva de sus palabras chocar contra las personas presentes. A mi izquierda, en el pasillo de cuidado personal, una mujer mayor que sostenía un frasco de champú se quedó congelada, con los ojos muy abiertos, mirando a Alonso como si el muchacho acabara de transformarse en una bestia salvaje frente a ella. Cerca de la entrada, el muchacho que reponía los estantes de bloqueador solar dejó caer una botella plástica y el golpe sordo contra el suelo pareció amplificar la tensión. Detrás del mostrador principal, la joven empleada de delantal celeste, cuyo nombre leí en su placa metálica como Marisol, mantenía la mano suspendida en el aire, a escasos centímetros de la pequeña caja blanca que contenía mi medicación para las articulaciones. Y luego estaba él, Alonso. 22 años, postura encorvada por la costumbre de mirar pantallas, vestido con una camiseta de marca que costaba más de lo que su madre ganaba en una semana de trabajo. Su rostro estaba enrojecido, las venas de su cuello marcadas por el esfuerzo de la proyección vocal. En su brazo izquierdo sostenía una canasta roja de plástico. Mi mirada descendió hacia el contenido de su compra, catalogando los elementos con la misma frialdad con la que solía revisar listas de materiales de construcción. Había un enorme recipiente negro de suplemento proteico con letras holográficas, un cilindro de loción corporal importada y un tarro de cera moldeadora para el cabello. Artículos de lujo personal, caprichos de un ego alimentado a base de indulgencias continuas. En su mano derecha, sostenía el pequeño trozo de papel blanco con el sello del especialista médico que me había atendido esa misma mañana. No derramé una sola lágrima. El llanto es una respuesta involuntaria ante la pérdida o el dolor inesperado, pero lo que estaba presenciando no era inesperado. Era simplemente la culminación matemática de una fórmula que se había estado escribiendo durante años. Alonso había hecho un cálculo rápido en su cabeza. Marisol le había informado el precio de mis pastillas. Él sabía el saldo exacto de su tarjeta de débito. Sabía que si pagaba mi medicación, la transacción de sus propios artículos sería rechazada. Y en lugar de admitir en voz baja que no tenía los fondos suficientes, en lugar de pedirme amablemente que buscáramos otra solución, su instinto de preservación del ego eligió el ataque. Eligió la crueldad pública para enmascarar su propia deficiencia financiera. Para entender cómo llegamos a este punto exacto en el espacio y el tiempo, en medio de esta farmacia del barrio de San Marcos, es necesario revisar los cimientos. Como cualquier estructura que colapsa, el fallo nunca ocurre en el momento del derrumbe. El fallo se siembra en la base, años antes de que aparezcan las primeras grietas en las paredes. Hace 35 años, mi exesposo Enrique empacó una maleta de cuero marrón. Se paró en el umbral de nuestra puerta y me dijo que la vida familiar lo estaba asfixiando. No hubo gritos, no hubo escenas dramáticas. Simplemente se marchó, dejándome con Lorena, nuestra hija que entonces tenía 10 años, y un terreno baldío lleno de maleza en la esquina de la Avenida del Sur. Enrique siempre fue un hombre de palabras grandes y acciones minúsculas, alguien que creía que el mundo le debía comodidad por el simple hecho de existir. Cuando lo vi alejarse por la acera, no lloré. Entré a la casa, preparé una jarra de café negro,
Encendí la lámpara de mi mesa de trabajo y comencé a trazar líneas. Trabajaba como dibujante técnica para 3 estudios de arquitectura diferentes. Mientras otras mujeres de mi edad tejían o veían programas de televisión, yo pasaba las madrugadas calculando ángulos de inclinación, grosores de muros de carga y distribuciones de redes eléctricas. Entendí muy pronto que nadie iba a venir a rescatarme. El mundo es un lugar regido por la física y la economía. La compasión es un adorno raro, no un material de construcción. Ahorré cada moneda con una disciplina espartana. Durante años, mi única ropa nueva fue la estrictamente necesaria para mantener una apariencia presentable en las entregas de proyectos. Comíamos guisos económicos, caminábamos en lugar de tomar transporte cuando el clima lo permitía, y cada excedente financiero iba a una cuenta bancaria separada. Ese terreno baldío que Enrique dejó atrás se convirtió en mi proyecto de vida. Contraté albañiles, supervisé personalmente las mezclas de cemento, verifiqué que las vigas de acero tuvieran el calibre correcto. Construí un local comercial amplio, sólido, diseñado para durar un siglo. Luego construí otro al lado. El barrio de San Marcos estaba creciendo, y yo me aseguré de ser dueña de la esquina más transitada. Lorena creció viendo este proceso, pero en lugar de asimilar la lección del esfuerzo, desarrolló un resentimiento silencioso hacia mi pragmatismo. Ella quería una madre suave, una que horneara galletas y la consolara con mentiras dulces sobre cómo el universo proveería. Yo le ofrecí un techo inexpugnable, educación pagada al contado y la certeza absoluta de que nunca pasaríamos hambre. Cuando Lorena se casó, eligió a un hombre exactamente igual a su padre, encantador, alérgico al trabajo constante y propenso a las fantasías de riqueza rápida. Tuvieron a Alonso. Desde el día en que nació, vi cómo Lorena intentaba compensar lo que ella consideraba las carencias de su propia infancia, dándole a su hijo absolutamente todo lo que exigía sin pedirle nada a cambio. Alonso creció en una burbuja de gratificación instantánea. Si rompía un juguete, aparecía uno nuevo al día siguiente. Si reprobaba un examen, la culpa era del sistema educativo, nunca de su falta de estudio. Yo me mantuve al margen, observando. Nunca intervine en la crianza directa porque una mente metódica sabe que no se puede alterar la trayectoria de un proyectil una vez que ha sido disparado por otra persona. Sin embargo, catalogaba los datos. Registré la vez que, a los 14 años, Alonso le gritó a su madre porque la cena no estaba lista a tiempo y ella, en lugar de reprenderlo, le pidió disculpas. Registré la vez que, a los 17, tomó mi teléfono móvil sin permiso, lo dejó caer al agua y luego mintió diciendo que ya estaba roto cuando lo encontró. No lo confronté con ira, simplemente dejé de prestarle mis pertenencias. Él aprendió que conmigo las tácticas de manipulación emocional no funcionaban, así que adoptó una postura de cortesía transaccional. Solo era amable cuando necesitaba algo. Hoy necesitaba algo grande. La mañana había comenzado con un dolor agudo en mis rodillas, un desgaste del cartílago que el especialista médico había advertido que empeoraría con el clima frío. Me indicó un tratamiento nuevo, bastante específico, que ayudaría a lubricar las articulaciones. No era una urgencia de vida o muerte, pero el dolor limitaba mi movilidad, mi independencia. Alonso apareció en mi casa a las 9 de la mañana, ofreciéndose a llevarme a la consulta médica en su coche. Un coche que, por supuesto, yo sabía que no podía mantener. La amabilidad repentina era una ecuación fácil de resolver. Su madre me había mencionado la noche anterior que Alonso quería solicitar un préstamo bancario para cambiar su vehículo por un modelo deportivo, y necesitaba que alguien con propiedades firmara como aval. Yo era ese alguien. Durante el trayecto hacia el centro médico, su conversación fue un monólogo ensayado sobre madurez y responsabilidad. Habló de supuestos proyectos de negocios, de contactos importantes que estaba cultivando, de cómo un coche nuevo era una herramienta de trabajo indispensable y no un lujo. Yo escuchaba en silencio, asintiendo ocasionalmente, analizando la fragilidad de sus argumentos. Sus palabras carecían de cimientos, igual que los de su abuelo. Eran castillos de aire diseñados para extraer recursos de mi patrimonio. Al salir de la consulta, me entregaron la receta. El sol del mediodía caía pesado sobre las aceras. Alonso,
En un gesto de caballerosidad exagerada, insistió en llevar mi pesado bolso de cuero. «Es peligroso que camines por aquí con esto, abuela. Déjalo en el maletero del coche. Yo te guardo la receta y te acompaño a la farmacia», dijo, mostrando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Acepté. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero una parte de mí quería observar hasta dónde llegaba el teatro. Retuvo solo la receta y su propia cartera en el bolsillo de su pantalón. Caminamos las 3 manzanas que nos separaban del local de la esquina. Mi local, la farmacia del barrio de San Marcos, ha sido mi inquilina durante 15 años. El farmacéutico principal, Mariano, es un hombre meticuloso, de pocas palabras, que mantiene el establecimiento impecable. Nuestra relación es estrictamente profesional y basada en el respeto mutuo. Yo nunca le he subido el alquiler de forma abusiva, reconociendo el valor de un buen ocupante, y él siempre paga puntualmente el primer día hábil de cada mes. La comunidad del barrio confía en él. Las personas mayores acuden a medir su presión arterial. Las madres compran los jarabes para sus hijos. Los trabajadores del mercado cercano pasan por analgésicos al final de su jornada. Cuando cruzamos las puertas de cristal automático, el aire acondicionado nos recibió con su zumbido constante. El olor a alcohol, lavanda y cartón limpio me envolvió. Mariano estaba en la parte trasera, en su pequeña oficina acristalada, revisando inventarios. El local estaba concurrido. Vi a don Eladio, el pastelero de la calle contigua, comprando gasas. Vi a doña Marta, una vecina jubilada que siempre barría la acera frente a su casa a las 7 de la mañana, examinando los estantes de higiene personal. Nadie me saludó de manera efusiva, porque así es como he diseñado mis interacciones, desde el respeto discreto, sin llamar la atención sobre mi posición como propietaria del edificio. Alonso me dejó cerca de la zona de asientos de espera y se fue a vagar por los pasillos. Observé cómo su atención era capturada inmediatamente por los exhibidores de productos importados. Sus manos se movían con la soltura de alguien que nunca ha tenido que calcular el valor de las cosas en relación con las horas de trabajo necesarias para pagarlas. Tomó la loción, el suplemento, la cera. Se acercó al mostrador donde Marisol atendía. Yo me levanté despacio, sintiendo la fricción en mis rodillas, y me paré a un par de metros detrás de él. Marisol tomó el papel de la receta, frunció un poco el ceño al leer la letra del especialista, tecleó el código en el ordenador y fue hacia el cajón de medicamentos especializados. Volvió con la pequeña caja blanca, la pasó por el lector de código de barras. «Son 85 pesos», dijo Marisol, con tono neutro. Vi la espalda de Alonso tensarse. El cálculo fue visible en la rigidez de sus hombros. 85 pesos era una cantidad considerable. Si la pagaba, la cuenta matemática de su tarjeta no soportaría el peso del suplemento proteico y la loción importada. El silencio entre él y la empleada se alargó por 3 segundos. Podría haber dicho que iría al coche a buscar mi bolso. Podría haber dicho que dejaría sus cosas para otra ocasión. Podría haber actuado como el adulto responsable que afirmaba ser apenas 1 hora antes en el coche. Pero el orgullo inmaduro es un ácido corrosivo que destruye la lógica. Se giró hacia mí. Sus ojos estaban oscuros, defensivos, buscando transferir la culpa de su insuficiencia financiera hacia mi necesidad física. Y entonces abrió la boca y dejó salir el veneno. «No te compraré esas pastillas caras. Muérete de una vez». Esperaba la vulnerabilidad típica de una mujer anciana expuesta al maltrato de su sangre. Pero yo soy una dibujante técnica. Yo evalúo las estructuras. Y en ese instante, evalué la suya y comprobé que estaba completamente podrida. Mantuve mi rostro inexpresivo. Mi respiración no se alteró. Sentí las miradas de don Eladio, de doña Marta, del muchacho de los bloqueadores solares, clavadas en mi espalda y en el rostro de mi nieto. La comunidad entera estaba presenciando la naturaleza exacta del joven que se paseaba por sus calles creyéndose superior. No necesitaba defenderme. Sus propias palabras acababan de cavar una fosa social de la que no podría salir fácilmente. Di un paso hacia adelante. Alonso retrocedió instintivamente medio centímetro, quizás esperando una bofetada. No levanté la mano. No pronuncié una sola sílaba en su dirección. Lo ignoré por completo.
pasando por su lado como si fuera un obstáculo inanimado en el pasillo, un simple poste de luz fundido. Caminé despacio, con la dignidad intacta, hacia el fondo del local. El ruido del grito había hecho que Mariano saliera de su oficina acristalada. Estaba de pie detrás del mostrador trasero, sosteniendo una carpeta de inventario, con el rostro pálido y la mandíbula apretada. Él había escuchado todo. Él conocía a mi nieto de vista, y me conocía a mí desde hacía 15 años. Sabía que yo era la dueña del edificio. Sabía de mi puntualidad, de mi seriedad, de mi trato justo. Me detuve frente a Mariano. Nos miramos a los ojos. No hubo necesidad de explicaciones, ni de lamentos, ni de disculpas por el comportamiento del muchacho. En la mirada de Mariano vi la indignación silenciosa de un hombre decente frente a la crueldad gratuita. En mi mirada, él debió ver la fría resolución de alguien que acaba de tomar una decisión irreversible. Hice un leve y lento asentimiento con la cabeza, un gesto que comunicaba que la situación estaba bajo mi absoluto control y que no requería su intervención directa en ese momento. Mariano asintió de vuelta, un pacto mudo entre dos adultos que entienden cómo funciona el respeto en el mundo real. Giré sobre mis talones. El dolor en las rodillas parecía haber desaparecido, reemplazado por la adrenalina fría de la claridad mental. Volví a recorrer el pasillo principal. Alonso seguía de pie junto a la caja registradora, con la canasta roja colgando de su brazo, atrapado en la inercia de su propio estallido. Sus ojos me siguieron mientras yo avanzaba hacia la salida. Su postura de superioridad comenzaba a resquebrajarse, reemplazada por la confusión ante mi falta de respuesta emocional. No me detuve a pedirle las llaves del coche. No le pedí mi bolso. Mi teléfono móvil, mis documentos y mi dinero en efectivo estaban encerrados en el maletero de su vehículo, a merced de su voluntad. No me importó. Las pertenencias materiales se pueden recuperar o reemplazar, pero el momento exacto en que decides cortar los lazos con un parásito emocional es invaluable. Al pasar junto a doña Marta, la mujer bajó el frasco de champú y me dedicó una mirada llena de una profunda y dolorosa empatía. El muchacho de los bloqueadores solares se apartó para dejarme pasar libremente. La comunidad se abría paso ante mi silencio, otorgándome el respeto que mi propia sangre me acababa de negar a gritos. Llegué a las puertas de cristal automático. Los sensores detectaron mi presencia y las hojas de vidrio se deslizaron lateralmente con un suave siseo. Salí a la acera. El aire cálido de la tarde golpeó mi rostro, trayendo consigo el olor a nueces tostadas del puesto de la esquina y el humo lejano de los autobuses urbanos. El ruido de la calle me envolvió nuevamente, un contraste brutal con el sepulcral silencio que dejaba atrás en el interior del local. A mi espalda, las puertas de cristal comenzaron a cerrarse. Antes de que los paneles se unieran por completo, el sonido del interior se filtró por última vez hacia la calle. Escuché la voz de Marisol, la empleada de la caja, despojada ya de cualquier tono de servicio al cliente, cargada con el peso del desprecio colectivo de todos los presentes. «Bien», dijo Marisol, su voz clara y cortante cruzando el espacio de la farmacia. «La señora ya se fue. ¿Va a pagar sus cremas o también las va a dejar aquí?» Las puertas se cerraron con un clic definitivo. Me paré en la esquina de mi propia propiedad, sintiendo el calor del cemento bajo mis zapatos. No tenía mi medicación, no tenía mi bolso, y tenía por delante una caminata larga y dolorosa hasta mi casa. Pero mientras comenzaba a dar el primer paso, mi mente ya estaba trazando el plano arquitectónico de las consecuencias. Alonso creía que me había dejado sin opciones al retener mi dinero y gritarme en público. No sabía que el verdadero poder no reside en una tarjeta de débito, sino en el control silencioso del entorno y en la memoria implacable de quienes observan. El proceso de demolición acababa de comenzar. El asfalto de la calle irradiaba un calor seco que atravesaba las suelas de mis zapatos ortopédicos con cada paso que daba. El trayecto, desde la esquina de la farmacia hasta mi casa, constaba de 12 manzanas exactas, una distancia que en mis años de juventud habría cubierto en apenas 15 minutos, con un paso ligero y constante. Ahora, sin embargo, cada movimiento requería un cálculo consciente de distribución de peso. El cartílago desgastado de mis rodillas protestaba con una fricción aguda.
similar al sonido de 2 engranajes metálicos operando sin lubricación. No me detuve. La mente humana tiene una capacidad fascinante para aislar el dolor físico cuando está ocupada procesando una falla estructural mucho más grave, y en ese momento mi atención estaba completamente enfocada en la podredumbre que acababa de presenciar en mi propia línea de sangre. Mientras avanzaba por la acera, bordeando los toldos descoloridos de los pequeños comercios del barrio de San Marcos, mi respiración se mantuvo rítmica. No había prisa. Alonso tenía mi bolso de cuero en el maletero de su coche, lo que significaba que tenía mis llaves, mis documentos de identidad, mis tarjetas y los 600 pesos en efectivo que había retirado del cajero automático esa misma mañana para los gastos de la semana. Un observador externo podría haber pensado que yo era una anciana vulnerable, despojada de sus recursos y abandonada en la vía pública por un nieto cruel. Pero la vulnerabilidad es una ilusión óptica que depende del ángulo desde el cual se mire el plano. Yo no estaba desamparada. Estaba recopilando datos, evaluando el terreno tras un sismo, midiendo el nivel de daño antes de ordenar la demolición controlada. Al pasar frente a la vieja ferretería de la calle Octava, un recuerdo emergió con la claridad de un plano recién impreso. Las memorias, cuando se usan correctamente, no son motivos de nostalgia, sino herramientas de diagnóstico. Recordé una tarde de hace 22 años. El terreno donde hoy se asienta la farmacia era entonces un pozo profundo de tierra removida y varillas de acero expuestas. Yo llevaba botas de trabajo manchadas de cemento y un casco amarillo, supervisando personalmente el vertido de la mezcla para la losa de cimentación. El ruido de la mezcladora era ensordecedor. En medio de ese caos productivo, apareció mi hija Lorena. Llevaba a Alonso en brazos, un bebé de apenas unos meses, envuelto en una manta de algodón impecable. Lorena se había detenido en el borde del terreno, tapándose la nariz con una mano libre, mirándome con esa expresión de desdén perpetuo que había heredado de su padre. Me gritó por encima del ruido del motor que el polvo estaba ensuciando la ropa del niño, que era un ambiente tóxico, que por qué no podía yo tener un trabajo normal en una oficina limpia, en lugar de andar entre albañiles como si fuera un peón más. Yo le hice una seña al capataz para que detuviera la máquina un momento. Caminé hacia ella, limpiándome las manos en un trapo de estopa, y la miré a los ojos. Le dije, con la misma voz neutra que uso para leer un presupuesto, que ese polvo que tanto le molestaba era exactamente lo que iba a pagar la leche de ese niño, su ropa limpia y el techo sobre sus cabezas cuando el inútil de su marido finalmente la abandonara. Lorena se dio la vuelta y se marchó indignada. 2 años después, su marido efectivamente desapareció, dejando deudas y promesas rotas, y fueron los ingresos de esa misma losa de cimentación los que evitaron que madre e hijo terminaran en la calle. Ese fue el primer error en los cálculos de crianza. Lorena le enseñó a Alonso a despreciar el cemento, pero le exigió que disfrutara de la renta del edificio. El dolor en mi rodilla derecha me devolvió al presente justo cuando alcanzaba la manzana número 10. Las sombras de los árboles comenzaban a alargarse sobre las fachadas de las casas. Observé las grietas en algunos muros, el hundimiento de ciertas banquetas por las raíces de los fresnos. Todo en este mundo está sujeto a la fatiga de los materiales. Las relaciones humanas no son la excepción. Alonso había estado tensando la cuerda de mi tolerancia durante años, operando bajo la suposición de que el vínculo biológico era un cable de acero irrompible. No entendía que hasta el acero más puro tiene un punto de fluencia, un momento en el que la tensión aplicada supera la capacidad elástica del material y la deformación se vuelve permanente. Él había cruzado ese punto en medio del pasillo de la farmacia. Llegué finalmente a la verja de hierro forjado que protegía mi casa. El sol de la tarde golpeaba directamente contra la estructura metálica, calentándola. Por supuesto, no tenía mis llaves. Me detuve un momento para recuperar el aliento, apoyando una mano en el pilar de ladrillo rojo. Cualquier otra persona de mi edad habría entrado en pánico, habría buscado a un vecino para pedir prestado un teléfono o habría esperado llorando en la acera. Yo simplemente caminé hacia el extremo derecho del jardín delantero, donde una enorme enredadera de bugambilia se derramaba sobre el muro bajo de contención.
Con cuidado de no rasparme con las espinas, aparté el follaje denso. En la base del muro, detrás de una gruesa raíz retorcida, había un falso bloque de terracota que yo misma había diseñado y moldeado 15 años atrás. Lo extraje de su escondite. Al girarlo, una pequeña tapa de plástico negro quedó expuesta. La retiré y dejé caer en la palma de mi mano un juego de llaves de repuesto, envuelto en un plástico protector contra la humedad. La redundancia es el principio básico de cualquier diseño seguro. Nunca dependas de un solo soporte de carga. Nunca confíes tu acceso al mundo a un solo juego de llaves, especialmente si dejas que otras personas entren en tu vehículo. Abrí la verja y luego la pesada puerta de madera principal. El interior de mi casa me recibió con su frescura característica, un aislamiento térmico perfecto logrado gracias a los muros dobles con cámara de aire que yo misma había calculado. El silencio aquí era diferente al silencio denso y humillante de la farmacia. Este era un silencio propio, gobernado, absoluto. Cerré la puerta a mis espaldas y pasé los 3 cerrojos de seguridad. Caminé lentamente hacia la cocina, arrastrando ligeramente el pie derecho para no forzar la articulación. Llené un vaso de cristal con agua del grifo filtrada y me lo bebí en 3 tragos largos. El agua fría bajó por mi garganta, estabilizando mi temperatura corporal. Dejé el vaso en el escurridor de acero inoxidable y me dirigí hacia mi estudio, el único lugar de la casa que mantenía intacto desde mis días de trabajo activo. El estudio olía a papel viejo, a grafito y a madera de cedro. En el centro de la habitación dominaba mi mesa de dibujo inclinada, con su regla paralela intacta y la lámpara articulada de brazo de metal. Pero mi objetivo no era la mesa. Me acerqué al archivero de roble macizo incrustado en la pared del fondo. Me arrodillé con dificultad sobre la pequeña alfombra de lana, sintiendo una punzada de dolor que ignoré de inmediato. Abrí el cajón inferior, que parecía contener solo carpetas de facturas antiguas de luz y agua. Retiré las carpetas, presioné un panel oculto en el fondo de madera y revelé la puerta de acero gris de mi caja fuerte empotrada. No confío en las memorias digitales ni en las contraseñas guardadas en dispositivos móviles que pueden caerse al agua o ser secuestrados por un nieto impulsivo. Mi caja fuerte funcionaba con un dial mecánico giratorio. La combinación era la secuencia de los coeficientes de fricción estática de 4 materiales de construcción. Giré el dial a la derecha, luego a la izquierda, nuevamente a la derecha, escuchando los clics precisos de los tambores internos alineándose. La manija se dio con un chasquido sordo y pesado. Extraje una caja metálica rectangular y la llevé hasta el escritorio lateral. Al abrirla, el olor a humedad retenida se mezcló con el del papel. Allí estaba mi estructura de respaldo. Un pasaporte vigente, 2 fajos de billetes sujetos con bandas de goma, suficientes para subsistir holgadamente durante 3 meses sin pisar un banco. Y debajo del dinero, las carpetas plásticas que contenían las escrituras originales de todos mis bienes. Extraje la carpeta etiquetada con la dirección de la esquina de la farmacia. Revisé los folios, el sello del registro público, mi nombre impreso en letras negras y sólidas. Nadie podía tocar eso. Pero había otro documento que requería mi atención inmediata. Sobre el escritorio, junto al teléfono fijo de botones grandes, reposaba un sobre manila que Lorena me había dejado la noche anterior. Era la solicitud del préstamo bancario para el dichoso coche deportivo de Alonso. Lorena me lo había traído con su habitual tono de urgencia manipuladora, diciéndome que solo necesitaba mi firma en la última página para que el muchacho pudiera avanzar en su vida profesional. Yo le había dicho que lo leería con calma. Ahora, con la frialdad de quien examina el plano de un edificio a punto de colapsar, saqué los papeles del sobre, encendí la lámpara articulada y ajusté mis gafas de lectura. Comencé a revisar las cláusulas impresas en letra minúscula. Alonso y Lorena me habían asegurado que mi firma era solo un requisito burocrático menor, una figura de aval moral, porque el muchacho aún no tenía un historial crediticio extenso. Mentira. La palabra que saltaba a la vista en la página 3, sepultada entre jerga financiera, era garante solidario con afectación patrimonial. Las cifras del préstamo eran absurdas, el doble del valor real del vehículo que me habían mencionado. El interés era un suicidio financiero.
pero lo que hizo que mi pulso se detuviera por una fracción de segundo no fue el monto, sino la sección de garantías específicas. Allí, escrita a máquina en el espacio correspondiente a las propiedades del aval, estaba la dirección exacta del local comercial de la farmacia, junto con el número de folio real de mi escritura. Alonso no solo quería que yo respaldara su deuda. Había utilizado algún contacto o había pagado a un gestor para obtener los datos registrales de mi propiedad y ofrecerla como garantía hipotecaria ante el banco. Si él dejaba de pagar las cuotas mensuales de ese coche de lujo, y su historial de irresponsabilidad garantizaba que dejaría de hacerlo antes del 6º mes, el banco tendría el derecho legal de iniciar un proceso de embargo sobre el edificio que me había costado años de madrugadas, polvo y cemento construir. El grito en la farmacia no había sido un simple berrinche por unas pastillas. Había sido la frustración de un parásito que sentía que su huésped estaba gastando el dinero que él ya consideraba suyo. Me había exigido que me muriera de una vez, porque mi existencia prolongada era un obstáculo para la liquidación de sus ambiciones. Aparté los papeles y levanté el auricular del teléfono fijo. Marqué de memoria un número directo de 7 dígitos. El tono de llamada sonó 3 veces antes de que una voz masculina, grave y profesional, respondiera. Sucursal Centro, Gerencia, habla Félix. ¿En qué le puedo ayudar? Félix. Soy Soledad. Hubo una pausa breve, seguida por un cambio inmediato en el tono de la voz, que pasó de la cortesía corporativa al respeto genuino de los viejos aliados. Félix y yo nos conocíamos desde hacía 30 años. Antes de ser el gerente principal de esa sucursal bancaria, había sido un joven analista de riesgos que aprobó la primera línea de crédito que utilicé para comprar el acero de la farmacia. Yo pagué ese crédito en la mitad del tiempo estipulado, y desde entonces mi nombre en su sucursal era sinónimo de solvencia absoluta. Doña Soledad, qué gusto escucharla, dijo Félix con la calidez de quien sabe reconocer a un cliente que nunca da problemas. Precisamente esta mañana vi que su hija dejó por aquí el expediente de su nieto. Supuse que me llamaba para confirmar su firma. Tengo los papeles en mi escritorio, listos para procesar la garantía del local. No voy a firmar nada, Félix, dije. Mi voz salió plana, sin una sola arista de emoción, cortando el aire de mi estudio con la precisión de un bisturí. Te llamo para que detengas ese trámite inmediatamente. El silencio al otro lado de la línea fue denso. Félix era un hombre de números, no necesitaba explicaciones dramáticas para entender que había un problema grave en la ecuación. Entendido, Soledad. Pero déjeme advertirle algo, como su asesor y amigo. He revisado el perfil del muchacho. Alonso tiene las tarjetas de crédito al límite. Hay un par de reportes de morosidad en tiendas departamentales que logramos ignorar por el peso de su aval. Si usted retira el respaldo patrimonial, el sistema automático rechazará el préstamo para el vehículo hoy mismo, y es probable que el departamento de cobranzas comience a exigirle el pago inmediato de sus saldos vencidos. Se le va a venir el mundo encima financieramente. Esa es la gravedad exacta de su situación, no de la mía, respondí, mirando las hojas sobre mi escritorio. Quiero que canceles la solicitud. Y quiero que dejes una nota en el sistema, vinculada a mi perfil. Bajo ninguna circunstancia, ni hoy ni nunca, autorizo que mis bienes sean utilizados como garantía para ningún producto financiero solicitado por Alonso o por Lorena. Si aparece mi firma en algún documento futuro, asuman que es una falsificación y llamen directamente a las autoridades. Escuché el sonido rápido de las teclas de una computadora al otro lado de la línea. Félix estaba ejecutando la orden en tiempo real. Hecho, Soledad. El expediente de Alonso acaba de ser clasificado como rechazado por falta de liquidez y garantías. El sistema está enviando la notificación automática a su correo electrónico en este momento. Gracias, Félix. Una cosa más. No le avises por teléfono. Deja que venga a la sucursal a preguntar. Que se entere de frente al escritorio. Como usted indique. Cuídese mucho, Soledad. Colgué el auricular en su base con un movimiento seco. El mecanismo de defensa estaba activado. La bóveda estaba sellada. Me recliné en la silla de madera, cerré los ojos y permití que el silencio de la casa me envolviera por completo.
El dolor en mis rodillas había pasado a un segundo plano, silenciado por la satisfacción fría de la estructura asegurada. Pasaron exactamente 3 horas. El sol comenzó a ocultarse detrás de los edificios más altos del oeste, tiñendo el cielo de un color naranja sucio. Estaba sentada en la mesa del comedor, tomando una taza de té de manzanilla, cuando escuché el inconfundible chirrido de las llantas del coche de Alonso estacionándose bruscamente frente a la verja. No me moví. Escuché el sonido metálico de mis propias llaves abriendo la verja de hierro. Luego, el ruido de la cerradura principal de la puerta de madera. Los pasos de Alonso resonaron en el vestíbulo, rápidos, pesados, cargados de una energía errática. Apareció en el marco de la puerta del comedor. Llevaba mi bolso de cuero colgando de una mano y su teléfono móvil en la otra. Su rostro estaba pálido, y la arrogancia que había exhibido en la farmacia había sido reemplazada por una mezcla de pánico y furia contenida. Respiraba por la boca, como si hubiera corrido desde el coche. «¡Abuela!», exclamó, arrojando mi bolso sobre la mesa del comedor con un golpe sordo que hizo vibrar mi taza de té. «¿Qué demonios te pasa? Te busqué por todo el barrio. ¿Cómo te vienes caminando sola sin avisar? Me hiciste quedar como un estúpido en la farmacia. La cajera me trató como a un delincuente». Lo observé en silencio. Su táctica era de manual, la ofensa como defensa. Intentaba reescribir la narrativa del evento, posicionándose como la víctima de mi supuesta irracionalidad. Quería que yo me disculpara por haberlo abandonado, para así borrar el hecho de que él me había negado la medicación y me había insultado a gritos frente a medio barrio. Tomé un sorbo de té. La cerámica de la taza estaba tibia contra mis manos. «Dejaste las pastillas, dejaste tu bolso», continuó, paseándose de un lado a otro frente a la mesa, pasando una mano nerviosa por su cabello, cubierto de cera moldeadora. «Mi mamá está histérica. Dice que no contestas el teléfono fijo. Mira, entiendo que te ofendiste. Yo estaba muy estresado. La universidad, los negocios. Se me cruzaron los cables. Fue una tontería. Ya está. Pero necesito que me firmes los papeles del banco ahora mismo. El gestor me acaba de mandar un mensaje diciendo que hay un problema en el sistema y que necesitan la hoja de aval confirmada hoy o pierdo la reserva del coche». Se acercó a la mesa, apoyando ambas manos sobre la madera pulida, inclinándose hacia mí para invadir mi espacio visual. Esperaba sumisión. Esperaba la indulgencia crónica de su madre, proyectada en mí. «No hay ninguna hoja que firmar, Alonso», dije. Mi voz era tan plana y carente de inflexiones como el cristal de mi ventana. Él parpadeó, desconcertado por mi falta de reacción emocional. No había lágrimas, no había reproches, no había gritos que él pudiera usar para alimentar una discusión. Solo había un bloque de concreto sólido contra el cual sus palabras chocaban sin hacer daño. «¿De qué hablas?» «Los papeles que te dejó mi mamá ayer. Los necesito firmados, abuela. No me puedes hacer esto por un berrinche por unas pastillas. Es mi futuro. Tu futuro es un problema de diseño que no me corresponde resolver», respondí, sosteniendo su mirada errática. Leí el contrato. Vi el folio de mi propiedad en la sección de garantías hipotecarias. «No voy a hipotecar los cimientos de mi vida para financiar tu arrogancia. El trámite está cancelado». Alonso se enderezó de golpe, como si le hubieran dado una bofetada física. La comprensión de lo que mis palabras significaban tardó unos segundos en procesarse en su mente. Su rostro pasó de la palidez al rojo intenso. Las venas de su cuello volvieron a marcarse, exactamente igual que horas antes en la farmacia. «No puedes hacer eso», gritó, golpeando la mesa con el puño cerrado. «Ya contaba con ese coche. Le dije a mis socios que lo tendría esta semana. Tú tienes dinero de sobra. Ese edificio viejo no te sirve para nada. Te vas a morir y te lo vas a llevar a la tumba. Eres una vieja egoísta». Dejé la taza sobre el plato con un movimiento suave, sin hacer ruido. La repetición del concepto de mi muerte como solución a sus problemas confirmaba que el exabrupto de la farmacia no había sido un accidente, sino una convicción profunda. «Sal de mi casa, Alonso», ordené, con la calma absoluta de quien tiene el control total de la gravedad en la habitación. «¿Me vas a firmar esos papeles o juro que...» «¿Qué?», lo interrumpí, alzando apenas una fracción el volumen de mi voz, pero inyectando en ella todo el peso de mis 72 años de autoridad. «¿Vas a golpearme?»,
¿Vas a romper mis cosas? Hazlo. Y mañana estarás durmiendo en una celda en lugar de la habitación que tu madre te limpia todos los días. Sal de mi casa y deja mis llaves en la mesa. El muchacho temblaba de impotencia. Miró a su alrededor, buscando algo que destruir, pero mi estudio y mi sala estaban desprovistos de objetos frágiles o sentimentales. Su rabieta no tenía dónde anclarse. Con un gruñido gutural, sacó mi manojo de llaves de su bolsillo, lo estrelló contra la madera de la mesa y se dio la vuelta. «Se lo voy a decir a mi mamá. Te vas a quedar sola, vieja loca», gritó desde el vestíbulo antes de abrir la puerta principal y cerrarla con un portazo que hizo temblar los marcos de las ventanas. Escuché el motor de su coche arrancar con un rugido agresivo y el sonido de las llantas patinando sobre el asfalto mientras se alejaba a toda velocidad. El silencio volvió a instalarse en mi casa. Un silencio limpio, purificado. Me quedé sentada en la mesa durante varios minutos, observando el manojo de llaves metálicas y mi viejo bolso de cuero marrón. La confrontación había terminado, y la primera fase de la demolición se había ejecutado con éxito. El banco le cerraría las puertas al día siguiente, y su castillo de naipes financiero comenzaría a desmoronarse. Extendí la mano derecha, la que no me dolía, y acerqué mi bolso. Desabroché la hebilla de latón para sacar mi monedero y confirmar que mis tarjetas estuvieran en su lugar. Introduje la mano en el compartimento interior con cremallera, donde siempre guardaba el efectivo doblado en un clip de metal. Mis dedos encontraron el clip. Estaba vacío. Saqué el monedero y lo abrí de par en par bajo la luz de la lámpara del comedor. Las tarjetas de crédito y débito seguían allí, al igual que mi identificación. Pero los 600 pesos en efectivo, el dinero que Alonso sabía que yo había retirado esa mañana, habían desaparecido. Miré el interior vacío de la cartera durante un largo y denso minuto. No sentí tristeza, no sentí decepción. Lo que sentí fue una frialdad absoluta y cristalina asentándose en mi pecho, endureciendo cada nervio, cerrando cualquier posible fisura de compasión que pudiera haber quedado oculta en mi subconsciente. Alonso no solo me había gritado, no solo me había abandonado sin medicación, no solo había intentado robar mi propiedad mediante un engaño legal. En el trayecto desde la farmacia hasta mi casa, aprovechando que tenía mi bolso en su poder, había abierto mis pertenencias y me había robado el efectivo, probablemente para pagar sus cremas de lujo y su suplemento proteico después de que yo me fui. Cerré la cremallera del bolso con un movimiento lento y definitivo. El diagnóstico estructural estaba completo, y el veredicto era irrefutable. El material no tenía salvación. No habría advertencias, ni discusiones con Lorena, ni intentos de rehabilitación. Tomé las llaves de la mesa, me levanté despacio y caminé hacia mi estudio para preparar la documentación necesaria. Mañana por la mañana, Mariano, el farmacéutico, recibiría una visita mía muy temprano y las reglas del juego en el barrio de San Marcos cambiarían para siempre. El reloj de agujas en mi mesa de noche marcaba las 5:15 de la mañana. No necesité que sonara la alarma de campana. A mi edad, el cuerpo se convierte en su propio despertador, y esa mañana, el aviso llegó en forma de una punzada aguda en la rodilla derecha. El cartílago desgastado, privado de la medicación que quedó en la caja de la farmacia, raspaba con la sequedad de una bisagra vieja. Me senté en el borde del colchón. El piso de baldosas estaba frío bajo mis pies descalzos, pero no me apresuré a buscar las pantuflas. Me quedé allí, respirando en la oscuridad de la habitación, procesando el silencio de mi casa. Un silencio limpio, un silencio pagado con mi propio trabajo. Caminé hacia el baño apoyándome en el marco de la puerta. Abrí el grifo del lavabo y me eché agua fría en la cara. Al levantar la vista hacia el espejo, no vi a una mujer derrotada. Vi a la misma dibujante técnica que pasaba noches enteras calculando el grosor de las paredes para que un edificio no se viniera abajo. Mi nieto Alonso me había robado 600 pesos de la cartera. 600 pesos. Una cantidad insignificante si la miramos como simples billetes, pero monumental si la entendemos como lo que realmente era: una falla estructural crítica. El robo directo, a escondidas, mientras él manejaba el coche y yo caminaba con dolor por la calle, era la confirmación de que la moral del muchacho estaba completamente podrida. Ya no había nada que apuntalar ni reparar.
Había que proceder con la demolición. Fui a la cocina. Preparar el café es un ritual que no admite atajos. Saqué el frasco de vidrio de la alacena. Medí exactamente 3 cucharadas rasas de café molido. Ni una más, ni una menos. La consistencia es la única forma de garantizar el mismo resultado todos los días. Mientras el agua hervía en la olla pequeña de aluminio, me apoyé en la encimera. Mi mente comenzó a trazar el mapa del barrio de San Marcos. Un barrio no es solo un montón de casas puestas una al lado de la otra. Un barrio es una red invisible de favores, de deudas, de respeto ganado a pulso y de reputaciones que se construyen durante décadas. Yo llevaba 30 años viviendo en esas calles. Conocía a todos, y todos me conocían a mí. Alonso había crecido creyendo que el respeto que la gente me tenía a mí se transfería a él por arte de magia, por el simple hecho de llevar mi sangre. Hoy iba a aprender que el respeto no se hereda, se alquila, y yo estaba a punto de cancelarle el contrato de arrendamiento. A las 6:30 de la mañana salí de mi casa. El aire estaba fresco, con ese olor a rocío y a tierra húmeda que solo dura un par de horas antes de que el sol caliente el asfalto. Me puse mis zapatos ortopédicos más firmes y un suéter de lana gris. No llevaba prisa. El dolor en la rodilla era constante, un recordatorio físico de la tarea que tenía por delante. Caminé por la misma acera que había recorrido la tarde anterior. A mitad de la tercera manzana, escuché el rasgueo rítmico de una escoba de ramas contra el suelo. Era Marta. Llevaba su delantal a cuadros y barría las hojas secas del frente de su casa, reuniéndolas en pequeños montones perfectos. Marta había estado en la farmacia ayer. Había visto el espectáculo de Alonso. Cuando me escuchó acercarme, detuvo la escoba. Se apoyó en el palo de madera y me miró. No había lástima en sus ojos. Había una comprensión profunda. La mirada compartida de quienes saben lo que cuesta criar a una familia y lo amargo que es ver el esfuerzo desperdiciado. «Buenos días, Soledad», dijo Marta. Su voz era suave, pero firme. «Buenos días, Marta». «¿Madrugando como siempre?», respondí, deteniéndome a un par de metros. «El polvo no descansa, hay que ganarle desde temprano». Marta miró hacia la esquina de la farmacia, a varias manzanas de distancia, y luego volvió a mirarme. «Lo de ayer no tiene nombre, Soledad». Me dio un coraje que me temblaban las manos. Si mi hijo me levanta la voz así en público, le cruzo la cara ahí mismo, sin importar que tenga 20 años o 50. Asentí lentamente. No necesitaba defenderme ni explicarle nada. Marta entendía perfectamente la física del problema. El problema no es el grito, Marta. El problema es lo que viene detrás del grito. Alonso cree que el mundo entero es una extensión de la cartera de su madre. Y creo que se ha estado aprovechando de eso aquí en el barrio. Marta apretó los labios y miró hacia el suelo, dudando un instante antes de soltar la información. No quería meterme en sus asuntos, Soledad, pero ya que lo menciona, hace 2 semanas Alonso pasó por mi casa. Me pidió prestada la escalera grande de aluminio, la que mi difunto marido usaba para pintar la fachada. Dijo que usted lo mandaba porque necesitaba arreglar una gotera en el techo del local. Hasta hoy no me la ha devuelto. Ayer que lo vi comprando esas cremas tan caras, me pregunté cómo es que tiene para lujos, pero no tiene tiempo para devolver una herramienta prestada. La confirmación llegó rápido, como un golpe de martillo sobre un clavo bien puesto. Alonso no solo me robaba a mí, usaba mi nombre para extraer recursos de mis vecinos. Esa escalera va a volver a tu casa hoy mismo, Marta. Te lo aseguro, dije. No se preocupe por la escalera, Soledad. Preocúpese por el muchacho. Anda diciendo por ahí que él es el que administra sus propiedades, que usted ya está muy mayor y le pasó los negocios a él. Esa era la pieza que faltaba, la mentira completa. Me despedí de Marta con un asentimiento y seguí caminando. La indignación no me hizo acelerar el paso, sino que me dio una claridad mental absoluta. El muchacho había construido un edificio de mentiras usando mi nombre como cimiento. Si yo quitaba mi nombre, el edificio entero se vendría abajo. Antes de llegar a la farmacia, me desvié hacia la calle paralela. Allí estaba la panadería de Eladio. Las puertas de chapa metálica ya estaban levantadas a la mitad, y el olor a pan dulce recién horneado inundaba la calle. Me agaché un poco para pasar por debajo de la puerta a medio abrir y entré.
Eladio estaba detrás del mostrador de cristal, acomodando las bandejas de pan con unas pinzas de metal. Llevaba su gorro blanco de tela y un delantal manchado de harina. Al verme, Eladio dejó las pinzas sobre el cristal y se limpió las manos en un trapo. Él también había estado en la farmacia la tarde anterior. Soledad, qué sorpresa verla tan temprano. Pase, siéntese. Le sirvo un café, dijo, señalando una pequeña silla de madera en la esquina. No vengo a tomar café, Eladio. Vengo a arreglar cuentas. Eladio frunció el ceño, confundido. ¿Cuentas? Usted no me debe nada, Soledad. Siempre paga el pan al contado. Me acerqué al mostrador y lo miré fijamente. Yo no, pero quiero saber cuánto te debe Alonso. El panadero bajó la mirada. Pasó el trapo por el cristal del mostrador de forma nerviosa. Las personas trabajadoras odian la confrontación por deudas, especialmente cuando la deuda es con un familiar de alguien a quien respetan profundamente. Soledad, no se apure por eso. El muchacho vino hace un mes. Me pidió que le preparara 5 bandejas grandes de bocadillos finos y pastas. Dijo que era para una reunión de negocios muy importante. Me aseguró que usted respaldaba el pedido, que lo anotara en su cuenta y que él pasaría a pagarlo el viernes siguiente. Yo sé que usted es dueña del local de la esquina, sé que es una mujer de palabra. Por eso se lo di. ¿Cuánto es, Eladio?, pregunté con la voz plana, sin dejar espacio para evasivas. Fueron 1,200 pesos, Soledad. Pero le digo, no quiero causarle problemas a usted. Lo de ayer en la farmacia, yo me quedé helado. El muchacho no tiene freno. Abrí mi monedero. No tenía los 600 pesos que me había robado, pero siempre guardaba un fondo de emergencia doblado en un compartimento secreto de la cubierta de cuero. Saqué los billetes, los conté y los puse sobre el cristal. Exactamente 1,200 pesos. Cobra la deuda, Eladio, y escúchame bien. A partir de este preciso instante, la cuenta está cerrada. Alonso no tiene mi respaldo, no tiene mi permiso, y no habla en mi nombre. Si vuelve a pedirte un solo pedazo de pan a crédito, le dices que lo pague de su bolsillo o que salga por la puerta. Si le das algo, será bajo tu propio riesgo, porque yo no voy a pagar ni un centavo más por él. ¿Está claro? Eladio tomó los billetes. Su rostro reflejaba alivio, pero también una nueva comprensión de la gravedad de la situación. Asintió con firmeza. Clarísimo, Soledad. No le fío ni un vaso de agua. Ese muchacho es un barril sin fondo. Salí de la panadería y caminé 2 manzanas más hasta la ferretería de Tobías. El local era oscuro, lleno de estantes de metal cargados de herramientas pesadas, tornillos, cables y latas de pintura. El olor a grasa de motor y a hierro viejo me resultaba familiar, reconfortante. Tobías, un hombre robusto con las manos curtidas por el trabajo duro, estaba detrás del largo mostrador de madera, leyendo el periódico del día. «Tobías», lo llamé desde la entrada. Dobló el periódico y se acomodó los anteojos sobre el puente de la nariz. «Soledad, qué milagro. ¿Viene a comprar material?» Pensé que ya había terminado los arreglos de la casa. «No vengo a comprar. Vengo a cancelar una tarjeta de crédito invisible que mi nieto ha estado usando en este barrio», dije, yendo directo al punto. El tiempo de las cortesías diplomáticas se había agotado por completo. Tobías soltó un suspiro pesado, metió la mano debajo del mostrador y sacó una libreta de tapas negras, desgastada por el uso. La abrió en una página marcada con un clip de metal. Me imaginé que este día llegaría, Soledad. Yo no estuve ayer en la farmacia, pero en este barrio las noticias vuelan más rápido que el viento. Ya me enteré de lo que hizo el muchacho, y le digo la verdad, no me sorprende. «¿Cuánto sacó de aquí?», pregunté. Tobías repasó la lista con su dedo índice, grueso y manchado de aceite. «Vino hace 3 semanas. Se llevó un taladro profesional, un juego de llaves de tubo y una pulidora eléctrica. Cosas caras. Dijo que estaba armando un taller mecánico con unos amigos y que usted era su socia capitalista. Me dejó un pagaré firmado por él, pero me dijo que si no pagaba, usted respondía con el alquiler del local de la farmacia. Yo le dije que no funcionaba así, pero me insistió tanto, y conociéndola a usted, pues le di la mercancía. Son casi 4,000 pesos. El descaro de Alonso no conocía límites.
Estaba usando mi propiedad como moneda de cambio para financiar sus caprichos en cada esquina de San Marcos. No le bastaba con intentar hipotecar el local en el banco. Ya lo estaba empeñando en pedazos entre los comerciantes locales. Esa mercancía no es para un taller, Tobías. Seguro la vendió por internet para pagarse sus lujos o sus fiestas. No te voy a pagar esos 4,000 pesos, porque yo no firmé nada ni autoricé nada. Tobías asintió. No parecía enojado conmigo. Sabía cómo funcionaban las reglas del comercio real. Lo sé, Soledad. Fue error mío por confiar en la palabra de un muchacho que nunca se ha ensuciado las manos trabajando. Yo asumo la pérdida. Es el precio por aprender la lección. No vas a perder el dinero, le dije mirándolo a los ojos. Conoces a sus amigos, sabes dónde se juntan en la plaza. Ve y quítale las herramientas hoy mismo. Si las vendió, exígele el dinero a él frente a todos. Pero quiero que quede registrado, Tobías, que mi nieto es una zona de riesgo. Quítale el acceso. Si viene a pedirte un clavo, no se lo des. La reputación que yo construí aquí es mía, no de él. Descuide, Soledad. Desde hoy, Alonso es un fantasma en esta ferretería, y le pasaré el aviso al mecánico de la otra cuadra. Creo que también le sacó unas llantas nuevas con el mismo cuento de su aval. La lealtad familiar no es un cheque en blanco. Es un contrato que se renueva con el respeto. Alonso había roto el contrato en 1000 pedazos, y yo estaba quemando los restos. El barrio se estaba cerrando como un muro de contención alrededor de él, y él todavía no se daba cuenta. Finalmente, llegué a la esquina de mi propiedad. El edificio se alzaba sólido, imponente, con su fachada limpia y los grandes ventanales de cristal. Mariano, el farmacéutico, estaba terminando de subir la cortina metálica principal. Cuando me vio acercarme, detuvo el motor de la cortina a medio camino y se acercó. Llevaba su bata blanca impecable. Soledad. Estaba a punto de llamarla por teléfono. Pase, por favor. Entramos al local. Aún no había clientes. El zumbido de los refrigeradores era el único sonido. Fuimos directamente a su pequeña oficina acristalada en la parte trasera. Me ofreció la silla acolchada frente a su escritorio. Me senté, agradeciendo el descanso para mi rodilla. Mariano cerró la puerta de la oficina. Se sentó detrás de su escritorio y entrelazó las manos sobre la mesa. Su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y vergüenza ajena. Lo de ayer, no tengo palabras, Soledad. Marisol, la cajera, todavía estaba llorando de la rabia cuando cerramos el local en la noche. Quise salir a detenerlo. Quise exigirle que le diera la medicina, pero usted me hizo la seña. Yo respeto sus decisiones, pero no puedo dejar que vuelva a pasar algo así en mi negocio. No volverá a pasar, Mariano, porque no va a volver a entrar, dije. Mariano asintió despacio. Yo sé que es su nieto, sé que la sangre tira, pero como encargado de este lugar, tengo la obligación de mantener un ambiente seguro para los clientes. El muchacho es inestable, y además, Mariano hizo una pausa, abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta pequeña de cartón. No quería dársela ayer por la situación, pero creo que es momento de que vea esto. Abrió la carpeta y me deslizó un par de hojas impresas. Eran comprobantes de caja, firmados a mano. Reconocí la letra desordenada de Alonso de inmediato. En los últimos 6 meses, Alonso ha venido unas 10 veces, explicó Mariano, señalando las firmas. Siempre elige productos de importación, perfumes caros, vitaminas de lujo, suplementos. Llega a la caja y dice que no trae la tarjeta, que lo anote en la cuenta del alquiler y que a fin de mes lo descontamos de la renta que yo le pago a usted. Yo siempre he cuadrado las cuentas directamente con usted, y como nunca me había dicho nada, asumí que era un arreglo entre ustedes. Los montos ya suman casi 3,000 pesos. Miré los comprobantes. La firma de Alonso era grande, ocupaba mucho espacio, como si quisiera llenar con tinta el vacío de su carácter. El muchacho no solo se alimentaba de mi dinero en el banco, se alimentaba de la renta de mi edificio antes siquiera de que el dinero llegara a mis manos. La compasión sin límites no cría hijos, cría tiranos. Mi hija Lorena había regado esta mala hierba todos los días de su vida, y ahora la planta venenosa estaba invadiendo todo mi terreno. Mariano, dije, levantando la vista hacia él. Mi voz no temblaba. No había tristeza, solo la fría precisión de una orden de trabajo.
Te voy a descontar estos 3,000 pesos de la renta del próximo mes. Yo asumo la deuda porque se usó mi nombre indebidamente en este local. Pero esta es la última vez. Quiero que le digas a Marisol y a todos los empleados que Alonso tiene prohibida la entrada a esta farmacia. Si cruza esa puerta, no lo atiendan. Si intenta llevarse algo, llamen a la policía por intento de robo. Ya no es mi nieto. Es un cliente moroso y una persona no grata en mi propiedad. Mariano tomó los comprobantes y los guardó en el cajón. Su postura se relajó. El orden había sido restaurado. Cuenta con ello, Soledad. Nadie en este local le va a vender ni una aspirina. De hecho, Marisol ya le dijo ayer a sus amigas del barrio lo que pasó. Usted sabe cómo es San Marcos. Para el mediodía no habrá un solo comercio en 10 cuadras a la redonda que quiera ver a ese muchacho ni en pintura. Asentí. Ese era exactamente el diseño estructural que yo necesitaba. La demolición no requiere explosivos si sabes qué vigas quitar. Quítale el crédito a un mentiroso y se quedará sin oxígeno. Quítale el público a un manipulador y se quedará sin poder. Salí de la oficina de Mariano y crucé el pasillo principal. Marisol estaba acomodando cajas detrás del mostrador. Al verme, me hizo un leve gesto con la cabeza, lleno de respeto. Se lo devolví en silencio. Cuando salí a la calle, el sol ya estaba alto. El calor empezaba a sentirse en el cemento de la acera. Estaba a punto de comenzar mi caminata de regreso cuando un coche frenó bruscamente junto a la acera, invadiendo la zona peatonal. No era el coche viejo de Alonso. Era un sedán blanco. La puerta del conductor se abrió de golpe y mi hija Lorena salió como un torbellino. Llevaba el maquillaje corrido y la ropa arrugada, como si no hubiera dormido. Cerró la puerta con un portazo que hizo eco en toda la calle y caminó hacia mí con pasos rápidos y pesados. Su rostro estaba desfigurado por la indignación. «Mamá, te estuve llamando toda la mañana a la casa», gritó Lorena, sin importarle que la gente en la calle se detuviera a mirar. «Félix, el del banco, acaba de llamar a Alonso. Le cancelaron el préstamo. Dijeron que tú retiraste la garantía y pusiste una alerta de fraude. ¿Te volviste loca?» Me quedé quieta. Planté mis pies firmemente en el suelo. Observé a la mujer de 52 años parada frente a mí, comportándose con la misma falta de control que el niño que lloraba por el polvo del cemento en la obra hace 2 décadas. «No estoy loca, Lorena. Estoy protegiendo mis cimientos. Tu hijo intentó hipotecar mi local comercial a mis espaldas. Era solo un trámite, mamá. Él te iba a pagar cada centavo. Es tu nieto, por Dios. Le acabas de arruinar su negocio, su imagen, todo. Está encerrado en su cuarto, llorando por la humillación que le hiciste pasar ayer, aquí mismo. Lo dejaste tirado. La ceguera voluntaria es el material de construcción más peligroso del mundo». Lorena prefería ver a un muchacho victimizado que a un ladrón descubierto. Él me dejó tirada a mí, Lorena. Se negó a pagar mis pastillas para comprarse cremas para el pelo. Me gritó que me muriera frente a todo el barrio. Y para terminar su gran obra, mientras yo caminaba 12 cuadras con dolor en las rodillas, él abrió mi bolso en su coche y me robó 600 pesos de la cartera. Lorena parpadeó. Por un segundo, la vi dudar. La grieta apareció en su fachada defensiva, pero inmediatamente la rellenó con la mezcla barata de la negación. «¡Eso es mentira!», gritó, agitando las manos. «Seguro se te cayeron, o los gastaste y ya no te acuerdas. A tu edad la memoria falla, mamá. Alonso nunca te robaría. Él es un buen muchacho, solo está presionado. Le negaste el coche, le negaste el apoyo y ahora lo llamas ladrón». Miré a mi hija de arriba abajo. El diagnóstico era definitivo. No había salvación para ella tampoco. Había atado su vida al barco que se hundía y estaba dispuesta a ahogarse, justificando cada agujero en el casco. La memoria me funciona perfectamente, Lorena. Tan perfectamente que recuerdo cada ladrillo que puse para que tú tuvieras que comer cuando tu marido salió corriendo. Tu hijo es exactamente igual a su padre, un parásito que exige comodidades sin aportar un solo día de trabajo. Y tú le has enseñado que el mundo le debe pleitesía. No te atrevas a hablar de su padre. Lorena dio un paso hacia mí, con los puños apretados. Eres una vieja amargada. Siempre te importaron más tus propiedades y tu cemento que tu propia familia. Si no llamas al banco ahora mismo para arreglar esto, te juro que no vuelves a ver a Alonso en tu vida. Te vas a morir sola en esa casa grande.
La amenaza colgó en el aire caliente de la mañana. Esperaba que yo suplicara. Esperaba que el miedo a la soledad me hiciera doblar las rodillas y ceder el control de mis bienes. No entendía que para alguien que construyó su vida desde un terreno baldío, la soledad no es un castigo, es un espacio despejado. La distancia es el mejor aislante acústico contra el ruido de la mediocridad. Acepto tus términos, dije. Mi voz fue un susurro cortante, más frío que el hielo. No me busques, no me llames, y dile a Alonso que no se acerque por este barrio. Acabo de hablar con el panadero, con el ferretero y con Mariano. Su crédito está muerto. Su nombre es veneno en estas calles. Ya no tiene abuela a la que robarle, ni comunidad de la que aprovecharse. Lorena abrió la boca para replicar, pero no salió ningún sonido. La contundencia de mis palabras, la red comunitaria cerrada y bloqueada frente a ella, la dejó sin argumentos. Retrocedió un paso, tropezando ligeramente con el bordillo de la acera. Me miró como si yo fuera una extraña. Se dio la media vuelta, subió a su coche y arrancó quemando llanta. Me quedé sola en la esquina. El barrio de San Marcos seguía su curso. Eladio vendía pan. Marta barría. Tobías organizaba sus herramientas. La red estaba activa, los muros de carga estaban en su lugar y la basura había sido barrida hacia afuera. Ahora solo faltaba esperar a que Alonso intentara volver a su vida normal, sin darse cuenta de que cada puerta que solía empujar con arrogancia estaba a punto de convertirse en un muro de concreto sólido en su cara. El paso de los días en una estructura bien diseñada es imperceptible. No hay crujidos inesperados en las vigas, ni humedad filtrándose por las paredes, ni corrientes de aire colándose por grietas invisibles. Mi casa, tras la ruidosa y dramática partida de Lorena aquella mañana en la calle, adquirió exactamente esa cualidad de silencio perfecto y absoluto. Pasaron 4 días completos desde el incidente en la farmacia. 4 días en los que el teléfono fijo de mi estudio no sonó ni una sola vez con exigencias, llantos o manipulaciones. Esa tarde de viernes me encontraba sentada en la mesa de roble del comedor, con mis libros de contabilidad abiertos bajo la luz blanca de la lámpara, revisando los números del mes. El dolor en mis rodillas había disminuido de manera considerable. Mariano, en un acto de decencia profesional que el manual de ética de mi nieto jamás podría procesar, había pasado por mi casa la misma noche del martes. No tocó el timbre para molestar, simplemente dejó una pequeña bolsa de papel grueso grapada en el buzón con mi nombre escrito a mano. Dentro estaba la caja blanca de mis medicamentos para las articulaciones y una nota breve y respetuosa que decía: «Cortesía de la farmacia San Marcos para nuestra vecina más antigua. La cuenta está saldada». Yo, por supuesto, no acepto caridad de nadie, pues los cimientos de mi independencia financiera no admiten deudas morales. Así que, a la mañana siguiente, le envié el importe exacto en un sobre cerrado con el muchacho que reparte el periódico matutino. Pero el gesto de Mariano, silencioso y solidario, terminó de consolidar el muro perimetral de mi tranquilidad. Sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo en el exterior, más allá de mis gruesas paredes de ladrillo doble. La física de las consecuencias es implacable. Cuando Félix, el gerente de la sucursal bancaria, canceló el trámite del préstamo y bloqueó mi perfil como aval, no solo detuvo la compra del coche deportivo, desencadenó un colapso en cadena en la precaria economía de mi nieto. Alonso operaba bajo un sistema de flotación financiera constante. Pagaba el mínimo de una tarjeta de crédito usando otra, mantenía sus suscripciones de lujo al límite de la fecha de corte y usaba la promesa del dinero de su madre para calmar a sus acreedores más inmediatos. Al retirarle yo la red de seguridad patrimonial, el sistema automático del banco seguramente había comenzado a rechazar sus transacciones. Su madre, Lorena, sin duda había intentado rescatarlo, pero el sueldo que ella ganaba en su trabajo administrativo apenas cubría sus propios gastos básicos. Durante años, yo había estado inyectando pequeñas cantidades de capital en las cuentas de Lorena de forma anónima, cubriendo impuestos prediales o seguros médicos, permitiendo que ella tuviera un excedente para malcriar a su hijo. Ese flujo de capital también había sido clausurado. La sequía era total. Hoy era viernes,
Y en el calendario de vanidades de Alonso, los viernes por la tarde estaban reservados para lo que él, con una arrogancia que rayaba en la caricatura, llamaba sus comidas de negocios. Se reunía con un grupo selecto de amigos, muchachos de su misma edad y de su misma condición moral. Jóvenes que vestían ropa de diseñador financiada por sus padres, que hablaban en voz alta sobre inversiones ficticias y que trataban a los empleados de servicio como ciudadanos de segunda clase. Su cuartel general para estas exhibiciones públicas era siempre el mismo: el Rincón de San Marcos, el restaurante de carnes a la parrilla más exclusivo de nuestro distrito. Cerré mi libro de contabilidad, alineé el lomo de cuero con el borde del escritorio y me puse de pie. Era el momento adecuado para realizar una inspección ocular del terreno. La demolición de un edificio no termina cuando caen las paredes. Termina cuando se retiran los escombros y el terreno queda limpio a la vista de todos. Fui a mi habitación. Me puse un vestido de lino gris oscuro, impecable y sobrio, y mis zapatos ortopédicos de suela de goma firme. Tomé mi viejo bolso de cuero marrón, el mismo del que mi nieto había extraído cobardemente los 600 pesos mientras yo caminaba con dolor, y me aseguré de llevar suficiente efectivo y mis identificaciones. Salí a la calle alrededor de las 2:30 de la tarde. El sol caía a plomo sobre el barrio de San Marcos, calentando el asfalto y haciendo brillar los techos de chapa de los comercios más pequeños, pero una brisa seca que bajaba de la colina lograba refrescar las sombras de las aceras. Caminé con paso constante, rítmico, sintiendo cómo las rodillas, ahora debidamente lubricadas por el tratamiento médico, respondían sin fricción alguna. El barrio estaba en su punto de máxima actividad. Al pasar por la ferretería, vi a Tobías descargando unas cajas pesadas de clavos de acero de la parte trasera de un camión. Al verme pasar, se detuvo, se limpió el sudor de la frente con el antebrazo y me saludó con un levantamiento de barbilla lleno de complicidad. 2 manzanas más adelante, pasé por la panadería de Eladio, donde la fila de clientes habituales, esperando el pan dulce recién horneado, ya comenzaba a asomarse por la puerta de cristal. La red comunitaria de San Marcos estaba tensa, conectada, operando bajo la superficie como un sistema de cables de alta tensión, esperando el momento exacto para descargar la corriente. Llegué a El Rincón de San Marcos tras 15 minutos de caminata. El restaurante es una estructura imponente, construida en un terreno amplio que hace esquina. Tiene una gran terraza exterior cubierta por una pérgola de madera de roble oscuro, gruesas enredaderas de jazmín que filtran la luz del sol y docenas de mesas de hierro forjado pintadas de negro. Es el centro social indiscutible del barrio, el lugar donde los comerciantes celebran sus aniversarios, donde se cierran los tratos de bienes raíces y donde la clase acomodada de los distritos vecinos viene a gastar su dinero el fin de semana. Yo conozco la historia de este lugar mejor que nadie, porque hace 20 años el dueño, don Ramiro, me compró a mí la mitad de ese terreno para expandir su comedor. Ramiro es un hombre forjado en la misma clase de fragua que yo. Empezó vendiendo carne asada en un carrito de lámina en la acera y a base de madrugadas, humo en los pulmones y un manejo impecable de sus finanzas, construyó un imperio local. Nos profesamos el respeto silencioso y profundo que solo comparten aquellos que han construido sus vidas desde la nada, sin herencias ni excusas. Me acerqué a la entrada principal, flanqueada por grandes maceteros de terracota. Don Ramiro estaba de pie detrás de la enorme caja registradora de caoba, revisando un fajo de comandas con sus gruesos anteojos de lectura, descansando en la punta de la nariz. Llevaba su habitual camisa blanca impecable y un delantal negro atado a la cintura. Al levantar la vista y verme entrar, su rostro curtido por los años frente a las brasas se iluminó con una sonrisa genuina, desprovista de cualquier falsedad comercial. Doña Soledad, qué honor tenerla por aquí en viernes. Pensé que prefería la tranquilidad de los martes, dijo Ramiro, saliendo de detrás del mostrador para recibirme personalmente, un gesto que reservaba para muy pocas personas en este mundo. Los martes son para disfrutar de la comida, Ramiro. Los viernes son para observar cómo funciona el mundo. Respondí, dándole un apretón de manos firme. Necesito una mesa pequeña, preferiblemente en la esquina sur de la terraza. Un lugar desde donde pueda ver la entrada y la mesa central,
pero donde la sombra de la enredadera me mantenga fuera del foco principal. Ramiro asintió lentamente. Su mirada aguda, entrenada para leer las intenciones de cientos de clientes al día, captó de inmediato que mi visita no era casual. Él conocía a mi nieto, conocía sus hábitos de consumo desenfrenado en su local. Y, como todo San Marcos, Ramiro ya estaba al tanto del incidente de la farmacia y de mis visitas matutinas a los comerciantes del barrio. La información en una red bien diseñada viaja más rápido que la luz. La mesa 12 es exactamente lo que busca, Soledad. Sígame. Ramiro me guió a través del bullicio de camareros que llevaban bandejas humeantes y clientes que reían a carcajadas. Me instalé en la esquina sur. La posición era perfecta, un punto de observación táctico inmejorable. Pedí una limonada mineral sin azúcar y una ensalada de la casa con aderezo a un lado. Me senté, ajusté la postura de mi espalda contra el respaldo de hierro, crucé las manos sobre mi regazo y esperé. La paciencia no es simplemente la capacidad de esperar, es la habilidad de mantener una actitud calculada mientras los elementos de la estructura caen por su propio peso. No puedes forzar al cemento a fraguar más rápido de lo que dicta la química de sus componentes. Media hora después, el tiempo y la arrogancia hicieron su trabajo. Un coche de aplicación de transporte privado, no el vehículo deportivo que él había soñado comprar con mi patrimonio, ni su propio coche viejo que seguramente tenía el tanque de gasolina vacío por falta de fondos, se detuvo de manera brusca frente a la entrada del restaurante. De las puertas traseras bajaron Alonso y 3 de sus amigos. Reconocí a 2 de ellos de inmediato, Sebastián y Leandro, 2 muchachos de un barrio residencial contiguo que siempre andaban orbitando alrededor de cualquiera que fingiera tener éxito financiero. Alonso lideraba el grupo. Llevaba una camisa de lino blanco excesivamente costosa, abierta hasta el tercer botón para mostrar una cadena dorada, y unas gafas de sol oscuras a pesar de que ya estábamos bajo la sombra de la pérgola. Su postura era exageradamente relajada, casi teatral. Caminaba con los hombros echados hacia atrás y el pecho inflado, asumiendo el papel del joven magnate, invitando a sus subordinados a un banquete. Se dirigieron directamente hacia la mesa central de la terraza, la más grande, la más expuesta, la que estaba reservada para grupos de 6, pero que él siempre exigía ocupar para ganar visibilidad. Alonso no me vio. Su campo de visión estaba completamente bloqueado por la inmensidad de su propio ego. Estaba demasiado ocupado proyectando su voz para asegurarse de que las mesas vecinas escucharan fragmentos de su conversación sobre supuestas rondas de capital, inversiones en criptomonedas y márgenes de beneficio operativo. Palabras vacías que flotaban en el aire como burbujas de jabón a punto de estallar. Observé la escena con la frialdad clínica de un perito, evaluando los daños estructurales de un edificio a punto de colapsar. Alonso llamó a uno de los camareros veteranos con un chasquido de dedos seco y autoritario en el aire. Es un gesto profundamente vulgar que revela instantáneamente la falta de clase de quien no sabe mandar con respeto. El camarero, un hombre de 50 años llamado Tomás, se acercó con la libreta en la mano, manteniendo una expresión profesional pero tensa. Alonso no miró el menú. Procedió a recitar una orden de memoria, diseñada exclusivamente para impresionar a Sebastián y Leandro, quienes lo miraban con una mezcla de admiración barata y hambre. Pidió 3 cortes de carne premium de importación, un tazón gigante de camarones al ajillo como entrada y una botella de vino tinto cuyo precio en la carta de Ramiro superaba con creces el salario mínimo semanal de cualquier trabajador honesto de San Marcos. Y que la carne esté en su punto exacto, Tomás. Ya sabes cómo me gusta. Mis socios aquí tienen el paladar exigente hoy, añadió Alonso, recostándose en la silla y cruzando los brazos detrás de la nuca, sonriendo a sus amigos. El camarero terminó de anotar los caprichos en su libreta. Sin embargo, antes de retirarse hacia las puertas batientes de la cocina para ingresar la orden, Tomás levantó la vista y cruzó una mirada rápida, casi imperceptible, con don Ramiro, quien seguía de pie en la caja registradora. Ramiro hizo un levísimo movimiento de cabeza, un asentimiento de apenas 1 milímetro. Tomás no fue a la cocina. Caminó directamente hacia la caja, le entregó la hoja de la comanda a su jefe y se quedó a un lado. Yo di un sorbo lento a mi limonada mineral. El hielo tintineó suavemente contra el cristal del vaso.
La estructura de Alonso estaba a punto de recibir la prueba de carga máxima, la presión absoluta sobre su punto más débil, y yo tenía el privilegio de observar el experimento desde la primera fila. El camarero no volvió a la mesa central con las bebidas de cortesía ni con la cesta de pan caliente. Quien caminó hacia la mesa de mi nieto fue el propio don Ramiro. Llevaba la comanda en la mano derecha. El bullicio de la terraza exterior comenzó a disminuir de manera gradual. La gente en los barrios tradicionales tiene un radar natural, un instinto afinado para detectar los cambios en la presión atmosférica del conflicto social. Las conversaciones en las mesas cercanas bajaron de volumen. Ramiro se detuvo a medio metro de la silla de Alonso. Su figura robusta e imponente proyectó una sombra larga sobre el mantel blanco. Se cruzó de brazos, sosteniendo el papel entre los dedos. «Alonso», dijo Ramiro. Su voz fue profunda, resonante, sin un ápice de hostilidad, pero cargada de una autoridad absoluta que cortó de tajo las risas superficiales de Sebastián y Leandro. «El pedido que acaban de hacer supera los 3.800 pesos. Antes de marchar esta comanda a la parrilla, necesito que me dejes una tarjeta de crédito abierta en la caja o que liquides el consumo por adelantado en efectivo». Alonso se quitó las gafas de sol de un tirón. Su sonrisa de anfitrión magnánimo se congeló en su rostro, transformándose rápidamente en una mueca de ofensa indignada. Miró a sus amigos, intentando mantener la fachada, y luego miró al dueño del restaurante. «¿Cómo dice, don Ramiro? Creo que se está confundiendo. Yo soy cliente frecuente de esta casa. Vengo aquí todos los meses. Sabe perfectamente quién soy», respondió Alonso, forzando una risa nerviosa que sonó hueca y metálica. «Sé exactamente quién eres», replicó Ramiro, sin alterar el tono de voz, manteniendo la mirada fija en los ojos del muchacho. «Eres el nieto de doña Soledad, y hasta la semana pasada, tu cuenta abierta en este local y el trato preferencial que recibías se respaldaban única y exclusivamente en el respeto inmenso que esta comunidad le tiene a ella. Pero la arquitectura de esa relación cambió drásticamente. Ya no tienes crédito basado en su nombre, así que te repito, tarjeta abierta o efectivo por adelantado». El rostro de Alonso adquirió un tono carmesí brillante, el color de la humillación pública quemando bajo la piel. Sebastián y Leandro intercambiaron miradas de profunda confusión, removiéndose incómodos en sus sillas de hierro. Alonso, acorralado por su propio instinto de preservación del ego, decidió doblar la apuesta en lugar de retirarse con dignidad. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta, sacó una abultada cartera de piel y extrajo una tarjeta de crédito de plástico dorado con un movimiento agresivo. La arrojó sobre el mantel blanco, haciendo que rebotara ligeramente. «Cobre de una vez entonces. Si tanta desconfianza hay en este pueblo», escupió Alonso, subiendo el volumen de su voz para intentar intimidar. «Cobre 5,000 pesos de una vez. Cóbrese la propina por adelantado y quédese el cambio, a ver si así nos atienden como merecemos». Ramiro no se inmutó ante la rabieta infantil. Tomó la tarjeta dorada con calma exasperante. Caminó 3 pasos hacia la estación de servicio más cercana, donde reposaba una terminal inalámbrica de cobro. Insertó el chip de la tarjeta. Tecleó la cantidad exacta de 5,000 pesos. La terraza entera parecía haber contenido la respiración. El silencio era tan denso que el pitido agudo de la máquina procesando la información resonó como una alarma de incendios. Bip, bip, bip. «Tarjeta declinada por el banco emisor por límite excedido», anunció Ramiro. Caminó de vuelta y dejó caer el plástico dorado sobre la mesa. «¿Tienes otra forma de pago, Alonso? ¿O les pido que dejen la mesa libre para los clientes que sí tienen la capacidad de pagar su consumo?» El pánico real, crudo y asfixiante, se apoderó de los movimientos del muchacho. Sus manos temblaban mientras buscaba desesperadamente otra tarjeta en su cartera. Sacó un plástico azul, una tarjeta de débito básica. Ramiro repitió la operación en la terminal. El resultado fue aún más rápido. Bip, bip, bip. En ese preciso instante, la red de San Marcos demostró su presencia física. Marta, la vecina de la escoba, pasaba caminando por la acera exterior y se detuvo apoyando las manos en la verja de hierro forjado del restaurante, mirando fijamente la escena. En la puerta lateral que daba al callejón de servicio apareció Eladio,
el panadero, quien acababa de entregar su pedido de pan rústico a la cocina. Se quedó de pie en el umbral, secándose las manos en su delantal, observando al muchacho que le debía 1,200 pesos en bocadillos. Alonso, sintiendo el peso aplastante de docenas de miradas sobre su espalda, perdió por completo el control de su narrativa. La humillación frente a sus socios lo empujó a utilizar su última y más desgastada táctica de supervivencia: el escudo de mi nombre. «Esto tiene que ser un error del sistema del maldito banco», gritó Alonso, poniéndose de pie de un salto, golpeando la mesa con las palmas abiertas. «Mire, don Ramiro, anótelo en la cuenta de mi abuela. Pásele la factura a ella. Ella es la dueña del local de la esquina. Ella responde por mí. Siempre paga mis cosas. Usted lo sabe». Ese fue el instante exacto en el que el mecanismo de poder que yo había accionado a primera hora de la mañana alcanzó su punto de detonación máxima. La comunidad entera actuó como un solo bloque estructural para repeler al parásito. Ramiro dio un paso al frente, invadiendo el espacio personal de Alonso, su rostro endurecido por la falta de respeto. «Tu abuela pasó por este mismo restaurante el miércoles por la mañana, muchacho», dijo Ramiro, con una claridad cortante que resonó en cada rincón de la pérgola. «Me informó personalmente, mirándome a los ojos, que no tienes autorización para usar su nombre, ni su crédito, ni su reputación en San Marcos. De hecho, me enteré de que le debes dinero a media cuadra por andar fingiendo que eres un empresario. Eladio», Ramiro señaló con la mano abierta hacia el panadero en la puerta de servicio, «te cerró la cuenta ayer. Tobías, el de la ferretería, te está buscando por todo el barrio para recuperar las herramientas profesionales que le sacaste con mentiras y pagarés falsos. Y en la farmacia de Mariano, ni siquiera tienes permitido pisar la acera de enfrente por la vergüenza que le hiciste pasar a doña Soledad». Las palabras de Ramiro fueron mazazos directos a las columnas que sostenían la fachada de Alonso. La exposición fue total, brutal, irreversible. No había documentos legales de por medio, no había abogados ni tribunales. Era el juicio sumario de una comunidad trabajadora frente a un estafador emocional. Leandro y Sebastián, los amigos que hasta hace 5 minutos lo miraban con admiración, entendieron la realidad de golpe. Se pusieron de pie casi al unísono, recogiendo sus teléfonos móviles de la mesa. «Nos dijiste que eras dueño de locales, hermano. Nos dijiste que estabas financiando el nuevo proyecto con tu propio capital», dijo Leandro, mirándolo con una mezcla de asco y profunda decepción. «Eres un fraude. Eres un mantenido que le roba a su propia familia. No nos vuelvas a llamar, Alonso», añadió Sebastián, dándole la espalda. Los dos muchachos caminaron rápidamente hacia la salida, abandonando la terraza sin mirar atrás, dejándolo completamente solo frente a una mesa enorme, vacía y rodeado por el desprecio colectivo de decenas de testigos. Alonso se quedó paralizado. Su respiración era agitada, errática. Miró a su alrededor, buscando una salida, una excusa, un rostro compasivo que lo ayudara a mitigar el fuego de la humillación. Su mirada recorrió las mesas, los rostros de los camareros, la figura imponente de don Ramiro, la silueta de Eladio en el fondo. Y entonces, en su paneo desesperado por la esquina sur de la terraza, sus ojos se encontraron de frente con los míos. Yo seguía sentada en mi mesa, bajo la sombra fresca de la enredadera de jazmín. Mi vaso de limonada estaba a la mitad. Mi postura era perfectamente erguida. Mi rostro era una máscara de neutralidad absoluta, desprovista de cualquier atisbo de triunfo burdo o de lástima. En ese cruce de miradas, que pareció durar una eternidad, Alonso comprendió la magnitud de su error matemático. Entendió que yo no solo le había cancelado un trámite bancario en un escritorio cerrado, yo había desmantelado sistemáticamente toda su existencia social, financiera y pública, utilizando como arma la misma vergüenza pública que él había intentado usar contra mí en la farmacia. La comprensión se transformó en una furia ciega, la rabia irracional de un animal acorralado que sabe que no tiene escapatoria. «¡Tú!», rugió Alonso, señalándome con un dedo tembloroso. «Tú planeaste todo esto. Me arruinaste la vida, maldita sea». Avanzó hacia mi mesa con los puños cerrados, pisando fuerte, dispuesto a descargar su frustración física o verbalmente sobre mí,
utilizando exactamente el mismo volumen violento que había usado para desearme la muerte días atrás. Pero esta vez, el ecosistema no estaba vacío. Esta vez, yo no estaba sola en el pasillo de un local. Antes de que pudiera acercarse a menos de 2 metros de mi mesa, la estructura de contención se activó por completo. Don Ramiro se interpuso en su camino con la rapidez de un hombre acostumbrado a lidiar con borrachos violentos. Tomás, el camarero, dio un paso al frente colocándose al lado de su jefe. Desde la puerta, Eladio avanzó 2 pasos hacia el interior de la terraza. Incluso un par de comensales de las mesas cercanas, hombres robustos de manos curtidas, se levantaron de sus sillas, listos para intervenir. La comunidad de San Marcos formó una barrera de carne, hueso y lealtad inquebrantable entre el parásito y yo. Alonso chocó contra el pecho de Ramiro y rebotó hacia atrás, dándose cuenta de que estaba físicamente rodeado, superado en número y en fuerza. Yo no me levanté de mi silla. No alteré el ritmo de mi respiración. Simplemente dejé mi vaso sobre el posavasos de cartón. Me acomodé las gafas y lo miré a través del pequeño espacio que dejaban los hombros de Ramiro y Tomás. El respeto no es un bien que se hereda en un testamento, Alonso, dije, proyectando mi voz con una claridad fría y sostenida que atravesó el silencio del restaurante, asegurándome de que cada persona presente escuchara el veredicto final. El respeto se construye ladrillo por ladrillo, pagando tus deudas, honrando tu palabra y cuidando de los que te rodean. Tú decidiste demoler con gritos lo único que te sostenía en este mundo. Ahora, aprende a vivir en las ruinas que tú mismo provocaste. Alonso abrió la boca, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Estaba roto. La imagen del joven exitoso se había desintegrado, dejando a la vista únicamente a un muchacho insolvente, expuesto y repudiado por su propio entorno. «Fuera de mi local, ahora mismo», ordenó don Ramiro, señalando la calle con un brazo extendido y firme. «Y si te vuelvo a ver caminando por esta acera, llamo a la patrulla por intento de disturbio. Camina». Sin dinero, sin amigos, sin el amparo de su apellido y bajo la mirada implacable de un barrio entero que ahora conocía su verdadera naturaleza, Alonso bajó la cabeza. Sus hombros se hundieron, derrotados por el peso aplastante de la realidad. Dio media vuelta, arrastrando los pies con torpeza, y caminó hacia la salida de la terraza. Cruzó la verja de hierro forjado bajo la mirada severa de Marta, perdiéndose finalmente en el calor de la tarde, tragado por el anonimato de las calles que ya no le pertenecían. Ramiro se giró hacia mí, asintió levemente en señal de respeto profundo, y volvió a su caja registradora. Los camareros reanudaron su servicio. El murmullo de las conversaciones y el tintineo de los cubiertos regresó a la terraza, llenando el espacio con la normalidad de un día de trabajo. Tomé el tenedor, pinché un trozo de lechuga fresca de mi ensalada y comencé a comer en paz. El terreno estaba limpio, despejado y listo para que yo pudiera, por fin, habitarlo sin la sombra del chantaje. Terminé mi ensalada con la misma pausa metódica con la que trazo las líneas maestras de un plano estructural. El crujido de la lechuga fresca y el ácido leve del aderezo de cítricos contrastaban a la perfección con la densidad del aire que había quedado flotando en la terraza tras la partida de mi nieto. No había prisa en mis movimientos. La masticación, la deglución, el simple acto de nutrir el cuerpo, recobraron su ritmo natural una vez que el elemento contaminante fue expulsado del ecosistema. A mi alrededor, el restaurante El Rincón de San Marcos comenzó a recuperar su cadencia habitual. Los camareros volvieron a circular con bandejas humeantes de carne asada y el murmullo de las conversaciones en las mesas vecinas se elevó nuevamente, aunque esta vez desprovisto de la tensión estridente que Alonso había impuesto con su presencia. Don Ramiro, tras asegurarse de que el muchacho se había alejado lo suficiente por la acera, caminó de regreso hacia mi mesa en la esquina sur de la pérgola. No llevaba su habitual libreta de comandas. Se detuvo a 1 metro de distancia, cruzó sus grandes brazos sobre el delantal negro y me dedicó una mirada en la que se mezclaban el respeto absoluto y una silenciosa disculpa por el altercado ocurrido en su establecimiento. «Doña Soledad», dijo Ramiro, con su voz profunda y rasposa, bajando el volumen para que la conversación quedara estrictamente entre nosotros.
El almuerzo de hoy corre por cuenta de la casa. Es lo menos que puedo hacer después del mal rato que le hizo pasar ese insolente en mi terraza. Tomé la servilleta de tela blanca, me limpié las comisuras de los labios con un movimiento preciso y la deposité doblada sobre el plato vacío. Levanté la vista hacia él, apreciando la genuina intención de su oferta, pero mi arquitectura moral no admite ese tipo de concesiones. Las estructuras fuertes se mantienen porque cada parte soporta su propio peso. En el momento en que empiezas a aceptar que otros carguen con tus responsabilidades, los cimientos comienzan a debilitarse. Te agradezco el gesto, Ramiro, pero no lo voy a aceptar, respondí, abriendo mi viejo bolso de cuero marrón, aquel del que Alonso había extraído cobardemente los 600 pesos días atrás. Los malos ratos no se compensan con comida gratis. Tú tienes un negocio que mantener, empleados a los que pagar y proveedores que no aceptan disculpas como moneda de cambio. Yo consumí una ensalada y una limonada mineral, y voy a pagar exactamente el precio que marca tu carta, más el 15% de propina por el excelente servicio de tu personal. Ramiro sonrió de medio lado, asintiendo lentamente, reconociendo la lógica irrefutable de mi argumento. Sabía que discutir conmigo sobre asuntos de dinero y responsabilidad era una batalla perdida de antemano. Como usted mande, Soledad. Siempre es un privilegio tenerla aquí. Y quédese tranquila, que ese muchacho no vuelve a cruzar mis puertas ni para pedir un vaso de agua del grifo. Saqué un billete de mi monedero, lo alicé sobre la mesa de hierro forjado y lo deslicé bajo el posavasos de cartón. Me puse de pie. Las rodillas, que apenas unos días antes crujían como engranajes oxidados, respondieron con una suavidad asombrosa. El tratamiento que Mariano había dejado en mi buzón estaba haciendo efecto, lubricando el cartílago desgastado, pero yo sabía que la ausencia de dolor no era solo una cuestión química. El cuerpo humano somatiza las cargas emocionales. Al expulsar a Alonso y a Lorena de mi espectro de responsabilidades, había eliminado toneladas de peso muerto de mi propia estructura ósea. Me despedí de Ramiro con un leve movimiento de cabeza y caminé hacia la salida. Al cruzar la verja de hierro forjado, el sol de media tarde me recibió con un calor seco y reconfortante. Emprendí el camino de regreso a casa. La caminata por las calles de San Marcos se sintió radicalmente distinta a la de aquel martes humillante. Ya no era una retirada táctica. Era un recorrido de inspección por un territorio pacificado. Observé las fachadas de ladrillo, los toldos de lona de las tiendas, las banquetas de concreto por donde la gente transitaba con prisa. Todo estaba en su lugar. La red comunitaria había demostrado su resistencia a la tensión. Habían actuado como muros de carga, absorbiendo el impacto de la arrogancia de mi nieto y devolviéndolo con la misma fuerza, expulsándolo del sistema. El primer fin de semana transcurrió en un silencio que solo puede describirse como perfecto. No hubo llamadas telefónicas de números desconocidos. No hubo visitas sorpresivas de Lorena exigiendo explicaciones. No hubo gritos en mi puerta. El lunes por la mañana, la mecánica implacable de las consecuencias financieras comenzó a operar a plena capacidad, y las noticias sobre el colapso de la fachada de Alonso empezaron a llegar a mi puerta a través de los canales de la comunidad, sin que yo tuviera que hacer una sola pregunta. Estaba en mi jardín delantero, regando la enredadera de bugambilia con una manguera de presión controlada, cuando vi acercarse la camioneta de reparto de la ferretería. Tobías detuvo el vehículo junto a mi acera, apagó el motor y se bajó, ajustándose el cinturón de lona sobre su pantalón de trabajo. Se acercó a la verja con paso tranquilo. «Buenos días, Soledad», saludó Tobías, apoyando una mano áspera en el hierro de mi reja. Pasaba por aquí para hacer una entrega en la otra cuadra y quise aprovechar para darle una actualización de nuestro inventario. Cerré la boquilla de la manguera y me acerqué. «Buenos días, Tobías. Supongo que las herramientas profesionales regresaron a sus estantes». El ferretero soltó una carcajada corta y seca, negando con la cabeza ante la audacia retrospectiva del muchacho. Regresaron, sí, pero no porque él tuviera la decencia de devolverlas. El viernes por la tarde, justo después del espectáculo que dio en el restaurante de Ramiro, uno de mis proveedores me avisó que vio a su nieto en una casa de empeños a 3 barrios de distancia de aquí. Estaba intentando dejar la pulidora eléctrica y el juego de llaves de tubo por una fracción de su valor real,
seguramente desesperado por conseguir algo de efectivo rápido para el fin de semana. La desesperación de la insolvencia es un fenómeno predecible. Cuando el crédito se evapora, los activos físicos son los primeros en ser sacrificados, generalmente en condiciones de pérdida extrema. Fui para allá de inmediato con mi camioneta, continuó Tobías, cruzándose de brazos. Entré al local justo cuando el prestamista estaba revisando las herramientas. Me acerqué al mostrador, le mostré al dueño la factura original a mi nombre y le expliqué que el muchacho había sacado la mercancía de mi tienda bajo engaños y falsas promesas de aval. Alonso se puso blanco como el papel. Intentó balbucear que era un malentendido, que él iba a pagarme el lunes, la misma historia vacía de siempre. Yo ni siquiera le levanté la voz. Simplemente tomé mis cajas, le dije al prestamista que no aceptara nada de ese joven, porque todo lo que traía era de dudosa procedencia, y salí caminando. Lo dejé ahí, parado frente al mostrador, sin herramientas, sin dinero y frente a un grupo de extraños que lo miraban como a un ratero de poca monta. Asentí con lentitud, procesando la información como un dato más en la hoja de cálculo del desastre. Hiciste lo correcto, Tobías. La propiedad privada se defiende. Si él decidió jugar a ser empresario con el sudor ajeno, es justo que enfrente la bancarrota con su propia vergüenza. Así es, Soledad. Por cierto, Marta me comentó que su hijo encontró la escalera de aluminio que el muchacho le había sacado prestada. Estaba tirada en el patio trasero de la casa de uno de los amigos ricos de Alonso, oxidándose bajo la lluvia. Ya la recuperaron. El barrio está limpio. Nos despedimos con un apretón de manos a través de la reja. Volví a mi jardín, encendí la manguera nuevamente y continué regando las raíces. La limpieza del terreno estaba casi completa. Solo faltaba que cayera la estructura principal del orgullo de mi hija Lorena, y esa demolición no tardó más de 3 días en ejecutarse ante los ojos de testigos imparciales. Fue la propia Marta quien me trajo el reporte final esa misma semana, mientras coincidimos en la acera frente a la panadería de Eladio a primera hora de la mañana. Marta llevaba su bolsa de tela para el pan y una expresión de asombro contenido que delataba la urgencia de compartir una noticia de peso. Soledad, no sé si ya se enteró, pero el hijo mío vive a 2 cuadras de la casa de Lorena, allá en la zona residencial del norte, comenzó Marta, acercándose a mí y bajando la voz por puro instinto de confidencialidad vecinal. Anoche, a eso de las 3 de la madrugada, lo despertó un ruido de motores muy fuerte en la calle. Se asomó por la ventana de su cuarto y vio todo el operativo. ¿Qué tipo de operativo, Marta?, pregunté, manteniendo mi tono neutral, aunque mi mente ya había calculado la probabilidad más alta. Una grúa de plataforma, de esas grandes con luces amarillas giratorias. Estaba estacionada justo frente a la entrada de la casa de su hija. 2 hombres con chalecos reflectantes estaban enganchando el coche de Alonso por los ejes delanteros. El muchacho salió en pijama, descalzo, gritándoles a los operadores que se detuvieran, que él había hecho un depósito esa misma tarde. Pero los hombres ni se inmutaron. Le mostraron una carpeta con una orden de embargo por falta de pago acumulada durante 6 meses. El coche viejo, el mismo vehículo en el que me había llevado a la consulta médica, el mismo maletero donde había retenido mi bolso para robarme el efectivo. El banco no perdona. Las agencias de cobranza no escuchan excusas sobre proyectos de negocios imaginarios ni se dejan impresionar por camisas de lino importadas. Ellos operan bajo la matemática pura de los intereses moratorios y los contratos firmados. Lorena salió detrás de él, envuelta en una bata de baño. Continuó Marta, describiendo la escena con la precisión de un cronista. Mi hijo dice que lloraba y suplicaba a los hombres de la grúa. Les decía que ella era funcionaria administrativa, que les firmaba un cheque en ese instante. Pero las deudas no funcionaban así. El operador de la grúa simplemente subió el coche a la plataforma, aseguró las cadenas de acero y se lo llevó calle abajo, con las luces amarillas destellando en las fachadas de todos los vecinos. Alonso se quedó tirado en la banqueta, agarrándose la cabeza, mientras Lorena le gritaba en medio de la calle, preguntándole en qué se había gastado el dinero que ella le daba para la mensualidad del vehículo. La implosión final. Cuando el parásito ya no encuentra recursos en el huésped externo, termina devorando los recursos de quien lo protege en el nido. Lorena había descubierto,
bajo la luz cruda de una madrugada de embargo, que la crianza basada en la gratificación instantánea y la falta de límites no produce hijos exitosos, produce agujeros negros financieros que eventualmente absorben la tranquilidad, el patrimonio y la dignidad de la familia entera. Agradecí a Marta por la información, compré mi pan rústico y regresé a casa. No sentí ninguna necesidad de llamar a Lorena para ofrecer consuelo o ayuda. Intervenir en ese momento habría sido como intentar apuntalar un edificio durante un terremoto. Lo único que logras es que los escombros te caigan encima. Tenían que tocar el fondo de roca sólida para entender la magnitud de su error. El tiempo, cuando está libre de la fricción del conflicto constante, adquiere una velocidad diferente. Los meses comenzaron a pasar con la fluidez de un río que ha encontrado su cauce natural. El otoño trajo consigo vientos fríos que despojaron a los fresnos de sus hojas, y luego el invierno cubrió las madrugadas de San Marcos con una escarcha blanca que crujía bajo las suelas de mis zapatos. Mi casa de ladrillo doble demostró su eficiencia térmica, reteniendo el calor de la estufa de leña que encendía en la sala de estar, manteniéndome aislada de las bajas temperaturas. Mis rodillas funcionaban a la perfección. La independencia de movimientos me permitió retomar largas caminatas matutinas, supervisar personalmente el mantenimiento de los techos de mis locales comerciales y hacer las compras en el mercado sin necesidad de depender de la falsa caridad de nadie. Aproximadamente 8 meses después de aquel incidente en la farmacia, la primavera comenzó a descongelar el barrio. Fue entonces cuando mi mente, perpetuamente entrenada para buscar soluciones espaciales, detectó una oportunidad de mejora en la esquina de la Avenida del Sur. El local de la farmacia ocupaba una gran superficie, pero justo detrás, colindando con el callejón de servicio, había un anexo rectangular de 50 metros cuadrados que yo había utilizado durante años como bodega de materiales viejos y archivo muerto. Era un espacio desperdiciado, un volumen vacío que no generaba valor ni para mí ni para la comunidad. Una mañana brillante de abril, entré a mi estudio, abrí las persianas de madera para dejar entrar la luz natural y me acerqué a mi mesa de dibujo inclinada. Retiré la funda de vinilo verde que la protegía del polvo. El olor a grafito, a madera de cedro y a papel vegetal me envolvió al instante, transportándome a mis años de mayor productividad, a las madrugadas en las que calculaba el grosor de las vigas para asegurar el futuro de mi hija. Pero esta vez no dibujaba desde la angustia de la supervivencia, dibujaba desde la libertad absoluta de la estabilidad. Tomé un pliego nuevo de papel albanene translúcido y lo fijé a la superficie de la mesa con 4 trozos exactos de cinta adhesiva en las esquinas. Deslicé la regla paralela de aluminio hacia arriba, asegurándome de que el nivel fuera perfecto. Seleccioné un lápiz de dureza 2H, ideal para las líneas de construcción iniciales, tenues pero precisas. Comencé a trazar el perímetro del anexo trasero. Mi plan era simple y estructuralmente sólido. Iba a remodelar esa bodega inútil para convertirla en un consultorio médico de primer nivel. Instalaría paredes divisorias de tabla roca con aislamiento acústico, pisos de cerámica sanitaria fácil de limpiar, un medio baño adaptado para personas con movilidad reducida y una sala de espera pequeña pero bien iluminada. Una vez terminado, le ofrecería el espacio en alquiler a un precio razonable a algún médico general joven que quisiera establecerse en el barrio. San Marcos necesitaba un doctor de cabecera cercano, y la sinergia con la farmacia de Mariano en el local principal sería perfecta para los pacientes. Durante las siguientes 3 semanas, mis días transcurrieron inmersos en la geometría aplicada. Cambiaba al lápiz HB para oscurecer los muros de carga, usaba el escalímetro de sección triangular para verificar las dimensiones a escala 1:50, y calculaba las caídas de tensión de la nueva instalación eléctrica con la misma rigurosidad que exigía a los ingenieros hace 30 años. Contraté a Saúl, un maestro de obras de la vieja escuela, un hombre serio que sabía leer planos y que respetaba los tiempos de fraguado del cemento. El ruido de los martillos, el polvo del yeso y el olor a pintura fresca volvieron a formar parte de mi rutina, pero esta vez el proceso era profundamente satisfactorio. Estaba inyectando capital en el lugar que me había respaldado. Estaba construyendo sobre cimientos de respeto mutuo.
A finales de mayo, la obra estaba prácticamente concluida. Saúl y sus muchachos estaban dando los últimos retoques de pintura blanca en la fachada del nuevo consultorio. Yo me encontraba de pie en la acera, con los brazos cruzados, revisando que el remate del marco de la puerta estuviera perfectamente a escuadra, cuando la puerta de cristal de la farmacia se abrió. Mariano salió a la calle, llevando una taza de café humeante en la mano. Llevaba su impecable bata blanca y una sonrisa de aprobación al ver el resultado final de la construcción. «Quedó magnífico, Soledad», dijo Mariano, parándose a mi lado y admirando la limpieza de las líneas del anexo. «El barrio entero está hablando del nuevo consultorio. Ya un par de vecinas me preguntaron cuándo empieza a consultar el doctor. En 2 semanas, Mariano. Ya tengo firmado el contrato de arrendamiento con un médico internista muy responsable. San Marcos va a tener atención de calidad a unos cuantos pasos de su mostrador». Mariano asintió, dio un sorbo a su café y luego su expresión se volvió ligeramente más seria, adoptando ese tono reservado que precede a la entrega de información personal. «Soledad, sé que usted me pidió hace meses que no le llevara rumores de fuera, y he respetado su instrucción a rajatabla, pero creo que esto es algo que usted, como la matriarca que cerró esta puerta, debería saber para cerrar el expediente por completo». No aparté la vista de la fachada blanca del consultorio, pero hice un leve movimiento de cabeza para indicarle que tenía mi atención. Mi pulso no se alteró. La información es solo un conjunto de datos. Su impacto depende de la estructura que la recibe, y la mía era impenetrable. Ayer por la tarde, tuve que ir al centro de distribución mayorista en la zona industrial de las afueras, cerca de la carretera del norte, relató Mariano, midiendo sus palabras. Pasé a comprar algo de comer en uno de esos locales de comida rápida que atienden a los choferes de los camiones de carga. Un lugar ruidoso, lleno de grasa y polvo. Cuando llegué a la ventanilla para pagar mi orden, el muchacho que me atendió era Alonso. El nombre, pronunciado en el aire limpio de la mañana de San Marcos, sonó extraño, lejano, como el eco de un ruido antiguo que ya no tiene relevancia. Llevaba un uniforme de poliéster amarillo manchado de mostaza en el delantal, continuó Mariano, su voz teñida de una lástima clínica, objetiva. Llevaba una gorra que le cubría casi toda la frente y tenía ojeras profundas. Se notaba que estaba haciendo un turno doble. Cuando me reconoció, casi deja caer las monedas del cambio. No me sostuvo la mirada. Agachó la cabeza, me entregó la bolsa de papel por la ventanilla pequeña y se dio la vuelta de inmediato para limpiar la plancha de hamburguesas. La imagen mental se trazó en mi cabeza con la claridad de un dibujo técnico. El joven que exigía cortes de carne de importación y que gritaba insultos porque se negaba a pagar 85 pesos en medicinas, ahora estaba atrapado en la maquinaria implacable del salario mínimo, cocinando comida barata para trabajadores de carretera. Me enteré por un conocido en común de su hija que la situación financiera los aplastó por completo, añadió Mariano, acercándose un poco más. El banco no solo le embargó el coche al muchacho. Como Lorena había firmado como fiadora solidaria en unas tarjetas de crédito antiguas que él dejó de pagar cuando usted cortó el flujo de dinero, las agencias de cobranza iniciaron un proceso de retención sobre la nómina de su hija. Le están descontando casi el 40% de su salario directamente desde Recursos Humanos. Lorena tuvo que vender los muebles de la sala y el comedor para evitar que los demandaran por fraude. Ahora ella trabaja horas extras en la oficina y obligó a Alonso a tomar cualquier empleo que pagara semanalmente para ayudar con los gastos básicos de la casa. El lujo se acabó, Soledad. Están sobreviviendo al día. Escuché el reporte completo sin emitir una sola exclamación, sin una sonrisa de victoria mezquina y sin un ápice de remordimiento. La física se había cumplido. Toda acción provoca una reacción de igual magnitud y en sentido opuesto. Ellos habían apostado la seguridad de su hogar en el casino del orgullo y la apariencia, y la casa de apuestas había cobrado su comisión. Las estructuras construidas sobre arena siempre terminan hundiéndose bajo su propio peso, Mariano, dije finalmente, con la voz serena y plana. El muchacho está aprendiendo ahora, de la forma más dolorosa posible, el valor exacto de 600 pesos ganados con el sudor de la frente. Y Lorena está aprendiendo que el amor maternal no consiste en tapar los baches del camino,
sino en enseñar a caminar sin tropezar. Es una lección tardía, pero es la única que les queda. Mariano asintió, comprendiendo que el tema estaba agotado, archivado y sellado. Levantó su taza de café a modo de saludo final y regresó al interior de la farmacia de la esquina, dejando que las puertas automáticas de cristal se cerraran a sus espaldas con un suave siseo. Esa noche, el barrio de San Marcos se sumió en su letargo habitual. Las luces de las calles se encendieron, proyectando sombras largas y tranquilas sobre el asfalto. Me encontraba en el interior de mi casa, terminando mi rutina nocturna. Caminé hacia la puerta principal de madera maciza. Con un movimiento mecánico y seguro, pasé el primer cerrojo, luego el segundo y finalmente el pasador de seguridad de acero. El sonido metálico resonó en el vestíbulo, no como el ruido de una prisión que me aislaba del mundo, sino como el clic definitivo de una bóveda que protegía mi paz. Fui a la cocina. Lavé la única taza de cerámica que había utilizado para mi té de manzanilla y la dejé secando perfectamente alineada en el escurridor de acero inoxidable. El silencio de la casa era absoluto, un vacío controlado, un espacio donde cada objeto y cada recuerdo ocupaban únicamente el lugar que yo les había asignado. No había fantasmas de culpas no resueltas, ni ecos de gritos irrespetuosos rebotando en las paredes. Antes de retirarme a mi habitación, pasé una última vez por mi estudio. La luz de la luna se filtraba por las rendijas de las persianas, iluminando tenuemente la mesa de dibujo en el centro de la habitación. Me acerqué a la superficie inclinada. El plano del nuevo consultorio médico todavía estaba allí, pegado al cristal, una prueba tangible de que mi capacidad para generar estructuras sólidas seguía intacta. Encendí la pequeña lámpara articulada. La luz amarilla bañó el papel translúcido. Noté una minúscula mancha de polvo de grafito cerca de la línea del margen inferior, un residuo accidental del lápiz que ensuciaba la presentación impecable del dibujo. Tomé mi goma de borrar de vinilo blanco. Con un movimiento suave, corto y preciso, froté la superficie del papel hasta que la mancha desapareció por completo. Soplé ligeramente los restos de goma, dejando la línea limpia, recta, sin distracciones ni errores. Apagué la lámpara. La oscuridad volvió a abrazar el estudio. Me di la vuelta y caminé por el pasillo hacia mi dormitorio, con la espalda recta y el paso firme. Mi diseño estaba terminado. Los cimientos eran inquebrantables y la casa, finalmente, era solo mía.